recuerden que esta historia no es mía, es la descripción, está el link del creador, y Naruto tampoco es mío. Dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo. Sin más que decir, empecemos con el video. Capítulo 18. Asesino de parientes. Naruto se quedó quieto, incapaz de aceptar lo que le acababan de pedir. Frente a sus ojos, vio pasar destellos uno tras otro. Podía escuchar cada grito desgarrando su corazón, toda esa sangre manchando su piel incluso ahora. Sus manos temblaron levemente mientras el recuerdo de lo que hizo esa noche volvía para atormentarlo. Había jurado no decirle nunca la verdad a nadie, había jurado que se llevaría ese secreto a la tumba llevando consigo la maldición. Y sin embargo, en los ojos de los tres Senjus, solo vio una cosa: querían la verdad. Era su secreto más oscuro, uno incluso más importante que la existencia de sus hijos no nacidos con Shizuka. Si se lo revelaba a alguien, muy probablemente podría destrozar su clan. Pero si no lo hacía, era casi seguro que su pueblo moriría luchando contra el Daimyo y los Senjus. Asesino de parientes. Aún podía oír esa voz que lo llamaba y se maldijo a sí mismo por haberse metido en esa situación, ya que no había vuelta atrás. Había puesto todas las cartas y su oponente le había pedido que lo hiciera. Ahora era el momento de pagar. Podría negarse, pero eso socavaría su credibilidad y destruiría cualquier posibilidad de que los Senjus depositaran su confianza en él. Se rió interiormente al pensar que llegaría un momento en el que estaría desesperado por conseguir que los Senjus confiaran en él cuando durante toda su vida no había deseado nada más que hacerlos pagar por matar a sus hermanos. La vida ciertamente era una montaña rusa, al menos en su caso. «Necesito un trago», susurró vacilante. Apenas era de mañana y quería adormecer sus sentidos, pero no se le ocurría otra forma de decirles a los Senjus lo que querían oír. No había forma de que una versión sobria de él les dijera ni siquiera una cuarta parte de la verdad. Afortunadamente, Hashirama no cuestionó ni siquiera reprendió su demanda y simplemente ordenó a uno de sus hombres que trajera el mejor vino o sake disponible lo antes posible. Naruto estaba más que aliviado por el hecho de haberse saltado el desayuno hoy, eso solo le permitiría emborracharse más rápido. Era un riesgo porque embotaría sus sentidos, y si los Senjus decidían matarlo, entonces podrían hacerlo muy bien. Pero no lo harían, porque si muriera aquí, entonces no importaría quién lo matara o por qué. Madara quemaría toda esta ciudad con todos los que estaban en ella y asesinaría a Tobirama de las formas más crueles conocidas por el hombre. A veces, la ira de su hermano incluso lo aterrorizaba, y después de lo que estaba a punto de hacer, no solo Madara sino también su padre y su tía estarían enojados con él. Mucho. Aún así, ya no había vuelta atrás, así que se sentó en el sofá mientras la familia Senju se sentaba en el de enfrente. Afortunadamente, el guardia trajo 2 buenas botellas de vino y sake. Sabía que beberlas juntas era una mala idea, pero, francamente, no le importaba en ese momento. Mientras bebía y sentía que sus sentidos se embotaran cada vez más, su público mantuvo un respetuoso silencio y se esforzó por no mirarlo demasiado abiertamente. Aunque sí vio a Tsunade un poco decepcionada al verlo terminar sus 2 botellas y ver los efectos tan pronto. Guardó esa información para más adelante, tal vez algún día podría enfrentar a la princesa Senju en un concurso de bebida. Si se convertían en aliados, entonces eso tenía una gran posibilidad de suceder. Incluso con sus sentidos embotados, miró sin rumbo fijo a través de la habitación y vio rostros que nunca pensó que volvería a ver. Las paredes de un rojo brillante solo parecían recordarle toda la sangre carmesí que se había derramado esa noche. Finalmente, reunió todo el coraje que tenía y miró vacilante a los 3 Senjus, quienes, si su mente borracha veía bien, estaban ansiosos por escuchar. Todo comenzó después de nuestra victoria en el Gran Río Tama. Flashback. Hace 10 años, Naruto estaba sentado en el centro del templo Naka, rodeado por los miembros de su clan por todos lados. Toda su familia estaba allí, excepto Madara, que se encontraba en otra misión. Los Uchiha parecían estar de buen humor, ya que acababan de lograr su mayor victoria contra los Senju en años. Y recuperaron el Sharingan. Vio a su padre ponerse de pie, haciendo que los miembros restantes del clan dejaran de charlar. Todos los ojos estaban ahora fijos en Tajima Uchiha. Hemos conseguido una gran victoria, anunció Tajima con orgullo, ganándose una fuerte ovación. Cuando finalmente se calmó, Tajima miró a su gente con aún más confianza y ellos pudieron sentir su entusiasmo mientras lo miraban con esperanza.
Los he convocado a todos aquí porque es nuestra costumbre agradecer a los dioses por habernos dado la fuerza para lograr lo que hicimos. Es cierto que pagamos un alto precio por ello, nadie culpó a Tajima cuando hizo una pausa, ya que, si bien muchos habían perdido amigos y familiares, Tajima había perdido a la mayoría con la muerte de sus 3 hijos. Pero al mismo tiempo, había ganado un inmenso prestigio y tenía su posición segura como jefe del clan para el resto de su vida ahora que sus 2 últimos hijos tenían el Sharingan. De hecho, el reinado de la familia de Tajima estaba garantizado por generaciones, pero ganamos. Por eso hoy busco las bendiciones de los dioses y les pido que se unan a mí, declaró Tajima. No hubo una sola protesta de todos mientras todos los Uchiha se levantaron como uno solo antes de unirse a su líder y su familia para arrodillarse ante las estatuas de Amaterasu, Shinigami, Tsukiyomi, Hachiman, Izanami, Izanagi y el dragón. Naruto se encontró mirando intensamente a las antiguas deidades, la gente decía que ya no las adoraban porque eran viejas y nunca existieron en primer lugar. Pero una mirada a su gente le mostró que no lo creían ni por un segundo. No importaba quiénes fueran, no había un solo Uchiha que no pareciera una persona devota. Recordó cuentos de Amaterasu, diosa del sol. Los cuentos de miedo de Shinigami, el segador de la muerte. Ningún Uchiha podría decir que no teme a este dios, las canciones de Tsukiyomi y su lealtad. El hermano de Amaterasu y el dios de la luna, sin mencionar el dios principal de los Uchiha. El coraje de Hachiman, el dios de la guerra. Los gemelos Izanagi e Izanami, dios del cielo y diosa de la tierra. El dragón, el antepasado proclamado de su clan. No sabía si existían realmente o no, pero a estas alturas la mayoría del mundo creía que los Uchiha eran sirvientes de la sangre del dragón. Estar ante estos 7 dioses le hacía sentir paz y le daba fuerzas para intentar reprimir el sentimiento de añoranza de sus hermanos. Ellos nunca se unirían a él en esta piadosa tarea, nunca podrían compartir esta paz con él. Salió de sus cavilaciones cuando por fin terminó la oración y la gente empezó a ponerse de pie. Pronto se desató la charla entre los miembros del clan e incluso Tajima estaba rodeado de gente ansiosa por hablar con él. Incluso la tía Naori estaba rodeada por un grupo de mujeres y parecía estar ocupada, se mordió el labio y esperó a que alguno de ellos lo mirara y no se equivocó cuando Tajima le hizo una seña para que avanzara. Naruto caminó obedientemente hacia su padre y vio a un anciano con rostro severo y ojos fríos como el hielo esperándolo. Su cabello, que alguna vez fue oscuro, se había vuelto completamente blanco y su piel arrugada lo hacía parecer más como una momia glorificada. ¿Conoce a tu tío abuelo, Yamamoto Uchiha? La expresión amistosa de Naruto se desvaneció cuando ese nombre lo impactó. Si lo recordaba correctamente, entonces ese hombre era uno de los primos lejanos de su difunto abuelo. Cuando murió, este hombre intentó quitarle el liderazgo Uchiha a Tajima, pero no pudo reunir suficiente apoyo. En represalia, Tajima había enviado a su tío a varias misiones que lo habían mantenido lejos de casa durante décadas. Pero el resurgimiento del Sharingan fue un acontecimiento lo suficientemente grande como para que un exiliado regresara. Y ciertamente no le gustaba la forma en que ese hombre lo miraba. Conocía esa mirada, la había visto muchas veces en los ojos de Inabi y Yashiro cuando Izuna lo adoraba. Celos. Aún así, el protocolo exigía que mostrara respeto hacia ese anciano a pesar de sus acciones pasadas, así que se tragó su orgullo y sus sospechas antes de hacer una reverencia respetuosa al hombre mayor. «Le enseñaste bien, Tajima», dijo Yamamoto secamente. Esas palabras fueron pensadas como un elogio, pero el tono condescendiente dejó pocas dudas sobre los verdaderos sentimientos del hombre hacia Naruto y su familia. Afortunadamente, Tajima estaba acostumbrado a algo así y simplemente miró a su pariente con calma. «Esto fue una cortesía, tío. Dado que ocupas un puesto honorario en el Consejo de Ancianos, era mi responsabilidad informarte de nuestra última victoria. He hecho mi trabajo y espero que tu estancia aquí sea cómoda», respondió Tajima. Incluso Naruto pudo ver al hombre mayor rechinar los dientes para contener su furia porque Tajima nuevamente le recordó que no era bienvenido a quedarse más de lo necesario. Lo que lo empeoró fue el hecho de que no había nada que Yamamoto pudiera hacer para cambiar eso. Al darse cuenta de que no podía lastimar al líder Uchiha, el anciano volvió su mirada hacia Naruto y esta vez no intentó ocultar sus verdaderos sentimientos. «Muéstrame esos ojos tuyos», ordenó Yamamoto, y ni siquiera él pudo ocultar su entusiasmo. No. Tajima sonrió al ver la expresión de asombro en el rostro de su tío al escuchar esa respuesta.
Claramente no había esperado eso y no podía estar más orgulloso de su hijo menor de lo que estaba en ese momento. Al mirar al niño, Tajima vio una mirada gélida que miraba a Yamamoto negándose a ceder ante las descaradas demandas del hombre. «Estás faltándole el respeto a un anciano y a un miembro de tu familia, muchacho», reprendió Yamamoto con dureza. Si las miradas pudieran matar, entonces Naruto debería haber estado en llamas. Tajima entrecerró los ojos peligrosamente. Era cierto que las cosas no iban precisamente bien entre él y Naruto, pero ver que le hablaban así a su chico provocaba una furia notoria en él. Ciertamente no de este hombre. Antes de que Tajima pudiera acudir al rescate de su hijo, el niño asumió el trabajo él mismo. «Mi padre me enseñó que es traición comandar a la familia de tu señor feudal. Esperas respeto pero no das nada a cambio. Espero que entiendas que no tienes derecho a pedirme nada. Incluso si lo tuvieras, no te daría ni un centavo». Tajima estaba más que impresionado por lo que acababa de decir su hijo. Si no estuvieran rodeados por su clan, incluso podría haber elogiado al muchacho por no actuar como un niño, sino de manera mucho más madura. Yamamoto lucía estruendoso y Tajima no se perdió a casi una docena de Uchiha acercándose a los tres. Entrecerró los ojos al ver a esas personas, recordándolos perfectamente. Todos eran partidarios de su tío que habían tratado de derrocarlo, muchos habían recomendado que los condenaran a muerte por traición, pero Tajima no lo había hecho sabiendo cuánto daño habría causado al alma de su padre muerto. Además, su clan había recibido un gran golpe de los Senju y no podía permitirse perder combatientes entrenados a cualquier precio. Así que, en lugar de eso, les dio misiones que los mantuvieron alejados de casa durante mucho tiempo. Pero ahora esas vacaciones estaban a punto de terminar. Naruto se tensó al notar que las personas desconocidas se acercaban a ellos. Todavía estaba decidiendo su próximo movimiento cuando Tajima se puso frente a él de manera protectora y miró con expresión asesina a su tío y sus seguidores. «Ya terminamos aquí. Empaca tus cosas y vete antes del amanecer de mañana», ordenó Tajima con frialdad. «¿Y si no lo hago?», desafió el anciano. Naruto prácticamente podía ver a los seguidores de cada facción mirándose con recelo. Un movimiento en falso y las cosas podrían salir mal. Kento Senju, casi todos los Uchiha que se encontraban en los alrededores, se estremecieron al oír el nombre de aquel hombre odiado, pero su reacción no fue de disgusto, sino de absoluto terror. Era un hecho bien conocido que Kento había sido el instigador que masacró a los hermanos de Tajima cuando su padre intentó ofrecer la paz. Lo que Tajima hizo a cambio fue suficiente para aterrorizar incluso a sus propios hombres. Pasaron años, pero Tajima fue implacable. Finalmente logró capturar a Kento y a toda su familia, excepto a su hijo Butsuma. Lo que sucedió después fue suficiente para hacer que Yamamoto se estremeciera al recordar ese incidente. Tajima no mató a sus prisioneros ni siquiera los torturó. Él los rompió. Los meses de encarcelamiento en celdas oscuras con apenas comida y agua habían dejado a la mayoría de la familia Senju enloquecida o aterrorizada. Su capacidad mental estaba tan erosionada que veían sombras por todas partes esperando matarlos. Tajima le hizo una oferta a Kento y a sus hijos, que aún estaban cuerdos. O bien que la esposa y las hijas de Kento sean violadas por cientos de Uchiha. O que lo hagan ellos mismos. Los prisioneros habían suplicado y gritado, pero Tajima no tenía piedad. Sabía que harían lo que él quería y observó con triste satisfacción como el líder de los Senju y sus hijos se veían obligados a realizar uno de los actos más repugnantes de la tierra. Y les hizo repetirlo una y otra vez, tal como habían violado a su hermana pequeña. La familia quedó destruida sin posibilidad de reparación y luego Tajima simplemente permitió que esas mujeres fueran violadas una y otra vez por los Uchiha hasta que murieron. Los hijos de Kento intentaron luchar y Tajima los masacró brutalmente ante los ojos de su padre, traumatizando aún más al hombre. Para entonces, no quedaba nada de la cabeza de Senju. Su espíritu estaba destrozado, y luego Tajima lo dejó ir. Kento llegó a su ciudad natal unas semanas después como un hombre completamente destrozado y, delante de todo su clan, se prendió fuego. Sus gritos mientras lo quemaban vivo fueron suficientes para traumatizar a Butsuma de por vida, ya que intentó en vano salvar a su padre, pero al final fracasó. Los Senjus entendieron claramente el mensaje. Fuego y sangre. Desde ese día, Tajima Uchiha fue considerado un hombre brutal. Naruto vio por primera vez el respeto y el miedo en los ojos de incluso aquellos que odiaban a su padre. Tajima los desafió, pero nadie lo hizo.
Ni siquiera Yamamoto, quítate de mi vista, ordenó Tajima con frialdad. Justo después de la cena, Naruto se había escapado de su casa para visitar al zorro perezoso. La bestia siempre fingía estar molesta o incluso furiosa por las visitas cada vez más frecuentes de Naruto, pero los ojos de la bestia, que siempre brillaban con curiosidad, delataban sus verdaderos sentimientos. En cuanto a Naruto, Kurama le parecía interesante y divertido. Como Madara siempre estaba fuera en misiones, eso le permitía pasar tiempo con alguien con quien se sentía más cómodo que con su padre, su tía o cualquier otro Uchiha. Era una triste verdad y solo podía esperar que su relación con ellos mejorara en el futuro. Estaba a punto de tomar su ruta secreta para adentrarse en el bosque cuando lo sintió. Una presencia débil en dirección suroeste y solo había un lugar importante allí. Curioso, activó su Sharingan solo para que su leve sonrisa vacilara y fuera reemplazada por un ceño fruncido. Maldita sea, si no fueran esos huérfanos intentando romper las reglas otra vez, a él nunca le importó realmente lo que hacían, ya que la mayoría de las veces era completamente inofensivo, pero hoy su padre estaba claramente enojado y podría tratarlos con dureza si los atrapaban. Entonces, cambió de rumbo y en su lugar siguió la fuente de las firmas de los chakras. En cuestión de minutos, llegó a su destino y frunció el ceño al sentir que aquellas presencias se movían más bajo tierra. Esos tontos. ¿No sabían que no se les permitía estar en ese lugar después del atardecer? Con un suspiro de resignación, entró por las puertas y miró a su alrededor en la oscuridad. Estaba oscuro, pero gracias a su Sharingan vio fácilmente el rastro de chakra y lo siguió descendiendo hacia el sótano. Escuchó voces, tantas voces, nos movemos esta noche. Se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de quién era el dueño de esa voz. El mismo hombre que casi había amenazado a su padre con una pelea esa mañana. Yamamoto Uchiha. Aún así, se calmó y decidió escuchar la conversación. Si iban a hacerle daño a su familia, entonces necesitaba saberlo todo antes de ir a Tajima. No hay vuelta atrás después de esto, Yamamoto-sama. ¿Está seguro de que esto es realmente necesario?, preguntó una voz joven vacilante. Es la única manera, Keiji. Puedes comprobarlo tú mismo, aseguró Yamamoto con calma. He esperado años por esto. Finalmente, podemos poner a Tajima bajo tierra por lo que nos hizo, susurró otro. Una vez que nos rebelemos, no habrá vuelta atrás. O vivimos nosotros o Tajima y su familia, endurezcan sus corazones porque los exterminaremos a todos y devolveremos este clan a su lugar legítimo, declaró Yamamoto. ¿Podemos realmente enfrentarnos a Tajima junto con sus partidarios?, preguntó una voz escéptica. Sí, podemos, aseguró Yamamoto con mucha confianza y un ligero dejo de certeza. Naruto se puso pálido como la muerte cuando terminó de escuchar la conversación. Sus manos temblaban, estas personas iban a atacar a su familia. Tajima necesitaba saber de inmediato sobre esta revuelta. Aunque Yamamoto tuviera menos partidarios, eso no disminuía el peligro para la vida de Tajima y la de su familia. Estaba a punto de irse cuando escuchó un grito de terror seguido de docenas más. Mujeres y niños. ¿Ya habían empezado a tomar rehenes de los partidarios de Tajima? Si ese era el caso, entonces la situación era aún más alarmante de lo que había imaginado anteriormente. Podía sentir que había al menos 50 o 60 personas en el sótano. ¿Cuántos de ellos eran enemigos que no podía conocer? Tajima necesitaba saberlo ahora mismo. ¿Órdenes?, preguntó una voz fría y carente de cualquier emoción. Naruto se detuvo en pleno vuelo, claramente atrapado entre correr y quedarse quieto. Su corazón amenazaba con salirse de su pecho, ya había comenzado a sudar y sus manos no dejaban de temblar. Su gente, su clan estaban todos en peligro, mátenlos a todos. Su espada se desató cuando esas palabras pasaron por sus oídos. No había tiempo para reaccionar, no había tiempo para conseguir ayuda, tenía que salvar a esas personas de esos locos. Corrió por las escaleras a una velocidad alarmante con su espada lista y los ojos abiertos por el terror. No pensó en lo que sucedería, no podía imaginarse haciendo otra cosa. Canalizando chakra a través de su espada, cortó brutalmente por la mitad la puerta de madera del sótano y se estrelló contra el interior. Rodando en rápida sucesión, se puso de pie nuevamente con su Sharingan en llamas. Vio a unos 20 o 25 Uchihas completamente armados de pie junto a mujeres indefensas y aterrorizadas, así como a niños pequeños atados a postes de madera.
Sus ojos estaban llenos de horror, miedo y lágrimas incesantes, mientras que los hombres armados parecían conmocionados por la intrusión. ¿Qué diablos estás haciendo?, gritó Naruto furiosamente, mirando directamente a su tío abuelo. El hombre se burló de él, con sus ojos llenos de mucho odio. Si no es el joven dragón, se burló Yamamoto, llegando incluso a aullar un pobre grito de dragón. Los partidarios del anciano ahora se volvieron hacia él con la misma mirada de absoluto odio en sus ojos mientras levantaban sus armas. Les ordeno que liberen a estas personas de inmediato. Si desobedecen, serán ejecutados por traición, advirtió Naruto, mientras su Sharingan miraba asesinamente a estas personas. Y se rieron de él. Apretó los dientes al ver a las mujeres y a los niños gemir al ver que sus captores no iban a obedecer esa orden aunque viniera del hijo de su señor feudal. Realmente iban a rebelarse, eso fue algo. Tal vez tengas algo de sangre de dragón en ti, se burló Yamamoto. Estas personas son nuestra familia. No tienes derecho a hacerles daño, advirtió Naruto nuevamente, ganándose un bufido del rebelde Uchiha. No queremos, pero por el bien de nuestro clan, tenemos que hacerlo, dijo Yamamoto de mala gana, y no se sorprendió cuando el joven enojado frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué? ¡Qué ingenuo! ¿Crees que tú y tu hermano obtuvieron el Sharingan porque son especiales?, preguntó un Uchiha rebelde con disgusto. Es solo un proceso simple. Uno que tu padre mantuvo oculto de todos durante años, rugió otro rebelde. ¿De qué diablos estás hablando?, siseó Naruto amargamente. Yamamoto suspiró frustrado, pero se hizo a un lado para revelar la antigua tablilla de su familia. Había muchos secretos grabados en esa piedra y solo un puñado de Uchiha en la historia podían leerla. E incluso ellos no podían leerla mucho sin el Sharingan. Nuestro clan sufrió durante siglos sin el Sharingan. Pero tu padre y sus antepasados antes que él nos ocultaron este secreto. Activaste esos ojos por el dolor que sentiste cuando murieron tus hermanos, no debe haber sido una buena experiencia, pero te dio el poder para servir mejor a tu clan. Nosotros estamos haciendo lo mismo, proclamó Yamamoto. Asesinando a mujeres y niños inocentes. Estos son nuestra gente. Juramos defenderlos, gritó Naruto con incredulidad y furia. Si dos Sharingan nos pudieran dar una victoria tan grande sobre los Senjus, imagina lo que cientos más harían, preguntó Yamamoto con entusiasmo, sin ningún sentido de racionalidad en los ojos del hombre. Naruto se quedó paralizado viendo lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Esto era un sueño, tenía que serlo, la locura corre en tu clan. Su respiración se detuvo cuando recordó la advertencia de Kurama sobre su clan y de lo que eran capaces. Había refutado al zorro en aquel entonces diciéndole que los Uchiha solo eran crueles con sus enemigos. Pero ahora, después de escuchar a estos rebeldes y ver a aquellos inocentes a punto de ser masacrados, su creencia se hizo añicos. Recuperaremos lo que nos pertenece por derecho a sangre y fuego. Estas mujeres y niños son nuestros sobrinos y sobrinas, los amamos, pero su sacrificio será recordado en el futuro. Hoy todos nos alzaremos como dragones, declaró Yamamoto con entusiasmo, haciendo que todos sus seguidores aplaudieran por la victoria. Derribaremos a Tajima. Mataremos a los Senjus. Y gobernaremos el mundo. Los gritos de locura se detuvieron cuando un aura asesina se extendió por todo el sótano. La intención asesina que se desató hizo llorar a los niños cautivos mientras la mujer intentaba consolarlos a pesar de estar atados a diferentes postes. Los rebeldes se estremecieron cuando vieron un par de ojos Sharingan mirándolos con una mirada asesina. Yamamoto apretó la mandíbula al ver al chico desafiante y desató su espada haciendo que sus seguidores hicieran lo mismo. La mitad de ustedes, comiencen el ritual. El resto me ayudará a acabar con este enano, declaró Yamamoto. ¡Ay! Gritaron los rebeldes en silencioso júbilo. El ansia por activar su Sharingan era claramente visible en sus rostros maníacos. Ahora morirás, muchacho, advirtió Yamamoto, apuntando su espada directamente a Naruto. Las manos de Naruto se acercaron lentamente a su bolsa en la espalda. Después de su encuentro con Kurama con los clanes Kaguya y Agoromo, había adquirido el hábito de estar completamente armado cuando visitaba al zorro. Ese hábito podría salvarle la vida hoy, observó a cada uno de sus enemigos y se dio cuenta de una amarga realidad. Eran demasiados, aún así, no tenía otra opción que luchar, incluso si eso significaba su muerte.
Nunca podría mirar a Izuna a los ojos y huía hasta aquí dejando a estas mujeres y niños morir. Levantó su propia espada y miró a su tío abuelo directamente a los ojos. Entonces déjanos morir. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Naruto sacó 2 grandes bombas de humo de su bolsa y envolvió todo el sótano en una nube de humo púrpura. Escuchó a los rebeldes y a los prisioneros toser violentamente. Muchos se gritaban entre sí preguntando por el paradero de Naruto porque no podían ver al chico. Pero Naruto podía verlos con su Sharingan. Miró su espada sabiendo que, a pesar de todas las razones, mataría a su propia gente para salvar a su propia gente. No hubo victoria aquí, solo deber. Los 5 afilados kunais volaron desde su mano izquierda y alcanzaron a sus objetivos con una precisión perfecta. Una parte de él murió cuando vio a los hombres heridos agarrarse las gargantas perforadas mientras escupían sangre. Su horror fue evidente para Naruto cuando todos cayeron de rodillas antes de caer sin vida al suelo de madera. Las lágrimas le escocieron los ojos y, curiosamente, sintió que el mundo se movía aún más lentamente mientras avanzaba. Lanzó un grito de batalla sin palabras antes de hundir su espada en el corazón del hombre más cercano. Antes de que el hombre pudiera caer y morir, Naruto se había movido hacia su siguiente objetivo y luego hacia el siguiente. Curiosamente, escuchó a las mujeres y los niños gritar dolorosamente en el caos antes de quedarse en silencio uno tras otro. Naruto corrió en su dirección, pero fue bloqueado por 4 hombres fuertes que lo vieron claramente ahora que el uno había comenzado a desaparecer. Ya había matado a 10 de los rebeldes, para gran horror de Yamamoto. El anciano vio a 4 de sus mejores luchadores cargar contra su sobrino nieto y tragó saliva cuando vio que el Sharingan del chico se transformaba en 3 tomoes. Un Sharingan completo. Naruto vio todos y cada uno de los movimientos de sus enemigos antes de que pudieran siquiera actuar a medias con su espada acabando rápidamente con ellos. Todos eran más fuertes, mayores y más experimentados que él. Pero él era más rápido y más pequeño, y podía ver lo que querían hacer antes de que lo hicieran. Observó a Yamamoto dar unos pasos hacia atrás con miedo mientras el último de sus seguidores intentaba detener al chico de ojos rojos. ¡Quemadlo! ¡Quemadlo todo! ¡Quémalos a todos! Yamamoto había perdido hasta el último ápice de su cordura, mientras sus ojos enloquecidos observaban al muchacho cortar a los rebeldes a diestro y siniestro. Al oír su frenética orden, los últimos 4 de sus seguidores realizaron rápidamente una serie de sellos manuales. Naruto apenas tuvo tiempo de jadear cuando 4 bolas de fuego gigantes se lanzaron contra él. Estaban tan cerca que no tenía espacio para evadir las Miyagua para defenderse. Dio un grito silencioso cuando las bolas de fuego lo golpearon. A lo lejos también oyó a las mujeres y a los niños que estaban detrás de él gritar cuando fueron alcanzados por una de las bolas de fuego que se desviaron. Todo el sótano se incendió. La desesperación recorrió el corazón de Naruto mientras veía cómo las llamas lo envolvían a él, a las mujeres y a los niños. Ellos gritaban, él no. Esperó que ese dolor inevitable lo consumiera tal como estaba consumiendo a esos inocentes, pero extrañamente sintió el dolor equivalente a un pequeño cuchillo desgarrando su piel. Estaba en llamas y sin embargo no ardía, su piel pálida se estaba volviendo roja como una remolacha, y en algunas partes incluso negra por el fuego, pero aún así no se estaba carbonizando. Un hecho que sorprendió a los enemigos que le quedaban. Pura rabia recorrió el corazón de Naruto mientras miraba a estos monstruos. La rabia que solo sintió cuando Izuna murió en sus brazos. Los 4 rebeldes intentaron huir del chico en llamas, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados en el fuego que ellos mismos habían creado. Levantaron sus espadas en un último esfuerzo mientras Naruto cargaba contra ellos con un deseo asesino en sus ojos. Yamamoto hizo una mueca de dolor al ver a su sobrino nieto masacrar a sus últimos hombres. El muchacho les quitó los miembros, los corazones desnudos, los genitales, antes de quitarles la cabeza. Cubierto de sangre, vísceras y tripas y consumido por el fuego hizo que Naruto pareciera el mismísimo Shinigami nacido con vida. Vio a Yamamoto agarrar frenéticamente a uno de sus partidarios moribundos, mátenlo. Gritó el anciano, solo para ver al hombre herido morir. Cuando finalmente se alejó de su último partidario, ahora fallecido, vio a Naruto parado frente a él. A su alrededor había fuego, sangre y muerte. Eran los últimos que quedaron en pie. ¿Qué eres?, preguntó Yamamoto con horror, mientras sus ojos veían el fuego aún adherido al niño cubierto de sangre, vísceras y entrañas.
Un verdadero Uchiha. Con esas últimas palabras, se lanzó hacia adelante y dio un gran salto. Yamamoto levantó débilmente su propia espada para defenderse, pero Naruto puso toda su fuerza en ese golpe y observó cómo su espada destruía el arma de su tío abuelo antes de partir al hombre por la mitad, de la cabeza a los pies. Lluvias de sangre y carne cayeron sobre él mientras el hombre caía y pronto fue consumido por las llamas que él mismo había iniciado. Todo el templo Uchiha estaba en llamas y sus cimientos se estaban desmoronando. A pesar de que la estructura en la que se encontraba se estaba derrumbando, Naruto siguió adelante con una furia loca ardiendo en sus ojos de Sharingan. No podía pensar, no podía sentir nada más que odio. Aquellos hombres eran monstruos, pero lo que inició esta locura estaba justo delante de sus ojos. Levantó su espada y la dejó caer brutalmente contra la tablilla Uchiha. La piedra se quebró pero no se hizo añicos. Naruto volvió a levantar su arma y atacó. Gritó hasta quedarse ronco mientras su espada atacaba la tableta una y otra vez. Finalmente, después de 2 docenas de golpes, la antigua reliquia se partió en dos cuando Naruto agarró los pedazos y los arrojó brutalmente al fuego furioso. Su rabia finalmente murió y lágrimas silenciosas cayeron de sus ojos al ver que a pesar de sus mejores esfuerzos, los rebeldes habían logrado matar a las mujeres y los niños. Había fallado una vez más, así como había fracasado en salvar a sus hermanos. Destrozado y derrotado, marchó hacia el centro del sótano en llamas agarrando una silla. Se sentó y bajó la cabeza mientras sus manos agarraban su espada manchada de sangre. El fuego ardía a su alrededor y el techo comenzó a derrumbarse destruyendo el antiguo templo Uchiha, pero no podía ver ni escuchar nada. Lo único que podía recordar eran aquellas palabras que lo perseguirían para siempre. Mátenlos a todos. Fin del flashback. Ahí es donde mi padre y mi clan me encontraron. La familia Senju permaneció sentada en silencio mientras Naruto terminaba su relato. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos muy abiertos al escuchar lo que los Uchiha intentaban hacerse entre ellos en su loca sed de poder. Hashirama había observado a Naruto cada segundo mientras les revelaba la verdad y nunca había detectado ninguna traición o mentira. El líder de los Senju sabía que el chico no había dicho nada más que la verdad porque las lágrimas en sus ojos eran reales, el dolor, la tristeza y, sobre todo, la culpa por su fracaso todavía perseguían a Naruto hasta el día de hoy. Tsunade y Tama aún no podían creer que Naruto se hubiera adentrado en el lugar a pesar del peligro. Peleó contra enemigos que lo superaban en número y en fuerza sabiendo que moriría por el bien de los inocentes que habían quedado atrapados en la locura de los Uchiha. Iba en contra de todo lo que habían oído sobre este hombre. Si esto es cierto, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Por qué tu padre ocultó la verdad? Preguntó Itama vacilante, y vio la mirada vacía de Uchiha mirándolo fijamente. La familia es todo lo que importa. El clan es todo lo que vive, recitó Naruto, las palabras de su padre. Si la verdad se hubiera revelado, tu clan se habría destrozado. Tu gente dejaría de confiar entre sí y tus aliados te abandonarían, susurró Tsunade, al darse cuenta de las consecuencias de esta tragedia que los Uchiha podrían haber enfrentado. Ella se estremeció cuando los ojos Sharingan de Naruto la miraron y en ellos, no vio nada más que dolor y culpa. ¿Lo habrías hecho? ¿Te habrías hecho a un lado y habrías dejado que esos inocentes murieran quemados? ¿Habrías cumplido tu juramento de lealtad y habrías dejado que esos locos hicieran lo que querían hacer? Preguntó Naruto con amargura. Por primera vez en su vida, Tsunade no tenía respuesta que dar y solo pudo bajar la mirada avergonzada. Ni ella ni Itama podían mirar a los ojos a ese hombre a quien todos llamaban asesino de parientes cuando lo único que había intentado hacer era proteger a su familia. ¿Por qué? Naruto se giró para mirar a Hashirama, quien lo miraba con tristeza presente en sus ojos oscuros. Un ninja protege desde las sombras, nunca busca la gloria, solo su deber. Hashirama cerró los ojos mientras una lágrima solitaria se deslizaba por sus mejillas. Nunca era fácil con los Uchihas, uno nunca podía amarlos verdaderamente u odiarlos verdaderamente. En ese clan había locos como Yamamoto y sus seguidores, que harían cualquier cosa por conseguir el poder, incluso matarían a sus propias familias. Nunca se podía confiar en esa gente, pasara lo que pasara. Pero al mismo tiempo, había hombres leales y buenos como Naruto. Ninjas que cumplieron con su deber lo mejor que pudieron sin esperar nada a cambio. Al mirar a Naruto, Hashirama finalmente se dio cuenta del alcance de su sacrificio.
Aceptó la desgracia en lugar del honor, el odio en lugar del amor, soportándolo todo con su silencio inquebrantable, y todo por el bien del nombre Uchiha. Él sacrificó toda su vida para que los Uchiha pudieran vivir la suya. Ahora ese mismo chico estaba arriesgando todo para salvar a su gente otra vez, y esa era la única razón para eso que estaba clara para Hashirama al ver en los ojos del chico, amar. Naruto se levantó de su asiento y caminó sin decir palabra hacia la salida hasta que una mano firme se posó sobre su hombro. Se detuvo, al darse la vuelta vio a Hashirama mirándolo con gran orgullo en sus ojos. Suficiente Tsunade y Itama se unieron a su hermano mayor. No dijeron nada, pero sus débiles asentimientos fueron todo lo que Hashirama y Naruto necesitaban ver. Creer en ti, Uchiha. Naruto. Hashirama extendió su mano hacia adelante mientras terminaba esas palabras mirando al atónito chico mirar su rostro y luego su mano ofrecida. Miles de años de guerra, millones de muertes, una historia interminable de sufrimiento, dolor y odio. Y estaba a punto de terminar. Naruto miró a Hashirama seriamente tratando de encontrar alguna traición en el Senju pero no pudo encontrar ninguna. Luego miró a Itama quien le dio una pequeña sonrisa de confirmación. Tsunade reunió su coraje y miró a Naruto cuando él la miró fijamente, en sus ojos, vio culpa, vacilación y miedo. Pero también había esperanza, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, he visto tus entrañas. Hashirama sonrió ampliamente cuando Naruto levantó su propia mano y la unió a la de Hashirama, poniendo fin a una guerra que había durado miles de años. Siguiente capítulo. Capítulo 19. Rebelión. Naruto se sentó solo en una de las torres del castillo del Palacio Real. Allí, lejos del bullicio, se sentó en las escaleras. Sus manos acariciaron suavemente a Dawn y se podían ver finas gotas de líquido colgando de la fina espada y más uniéndose cada pocos segundos. No debería sentirse así, y menos aún después de haber logrado un tratado de paz con los Senjus. Pero eso implicaba la condición de casarse con alguien a quien no amaba. Y, sobre todo, dejar de lado a alguien por quien tenía sentimientos genuinos. Hashirama había aceptado a regañadientes no obligar a Naori Uchiha a casarse con él a cambio porque Naruto le advirtió que Tajima preferiría elegir la guerra antes que convertir a su única hermana viva en rehén. Hashirama, en su ingenuidad o en su corazón puro, aceptó confiarle a Naruto la vida de su hermana. Pero, por otro lado, el señor Senju pidió compartir el poder equitativamente entre los Uchiha y los Senju, una tarea que Naruto sabía que sería su fin porque su familia preferiría comerse sus propias entrañas antes que cederle un centavo a su odiado enemigo. Naruto también había prometido mantener a Tsunade a salvo, tratarla como su legítima esposa, darle todo el respeto y la comodidad que se merece su compañera de vida. Era la única forma de evitar que los Uchiha y Senju se destruyeran a sí mismos. Tantas promesas hechas a tanta gente le hicieron preguntarse si los historiadores del futuro lo llamarían matarreyes como lo llaman la mayoría hoy, o el dragón que prometió otro dolor. Aplastó su corazón al recordar su conversación con Mikoto hace una hora. Flashback. Hace una hora, Mikoto lo estaba esperando cuando entró en su habitación compartida. Había estado temiendo esta conversación, pero una mirada a su rostro le mostró que ella ya lo sabía. Itachi me dijo, aclaró, al ver su mirada preocupada. ¿Qué te dijo? Preguntó Naruto vacilante, haciendo que una sonrisa melancólica cruzara sus labios. Que no hay nada más poderoso en este mundo que un hombre justo y leal. Estoy mirando a uno ahora mismo. Apretó los puños con fuerza y reprimió el nudo que tenía en la garganta. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos cuando ella asintió con la cabeza. Porque el deber siempre era lo más difícil de cumplir. El precio de la lealtad fue siempre el más alto. Muchos decían que el amor siempre era la muerte de la lealtad, pero en su caso, tanto el amor como la lealtad algún día serían su fin. Hice lo que creí correcto, dijo débilmente, su voz apenas por encima de un susurro. Lo sé, respondió ella suavemente. Atacaremos la capital antes del amanecer de mañana. Hashirama se centrará en capturar a Damijo y su familia. Nuestro trabajo será neutralizar a los defensores de la ciudad lo más rápido posible. Los Senju proporcionarán la mayor parte de sus fuerzas para ayudarnos, pero Itama y Tsunade Senju los comandarán. Nuestras tropas estarán comandadas por mí, sin embargo, el mando general de nuestras fuerzas combinadas está en mis manos, explicó Naruto con seriedad, tratando de mantener su mente alejada del doloroso tema de su matrimonio con la princesa Senju. ¿Y? Preguntó Mikoto, y no se perdió su mueca de dolor. Me casaré con Tsunade Senju cuando tengamos la capital.
La guerra ha terminado, una lágrima solitaria se deslizó de su ojo mientras caminaba hacia la ventana y rápidamente inhaló un poco de aire fresco para superar su propio pánico. Él intentó llegar hasta ella, pero se detuvo a mitad de camino con una mirada constreñida visible en sus ojos. Lo siento, Mikoto. Ella no detectó ninguna mentira ni falsa simpatía en sus palabras. Parecía genuinamente arrepentido, lo que solo empeoró las cosas para ella porque era él quien sufriría más que ella. Puede que él aún no la amara, pero ella lo había amado durante años. Verlo pasar por algo así le estaba rompiendo el corazón. ¿Cómo lo haces?, preguntó con tristeza. ¿Y cómo puedes dejar de lado toda tu vida por otra persona? ¿Cómo puedes permanecer fuerte ante tanto dolor? Se quedó en silencio durante varios minutos mientras sus preguntas resonaban en su corazón. Eran las que se había hecho durante muchos años y solo había encontrado una respuesta. En su mente apareció un rostro distante de un niño sonriente que llevaba sobre sus hombros a otro niño más pequeño. Si pudiera concentrarse un poco más, podría volver a escuchar esa voz lejana en su corazón. Aprendí del mejor. Me enseñó a ser fuerte ante el peligro, a tener el corazón para defender la justicia, a permanecer leal ante los obstáculos y, sobre todo, a vivir toda la vida por mi familia sin esperar nada a cambio. Izuna vivió y murió por ese honor. Supongo que yo soy igual. En mi corazón, tal vez todavía soy ese niño pequeño aferrado a la espalda de su hermano, que tal vez soy el hombre que él podría haber sido. Ella siempre había sabido que él amaba profundamente a su hermano, más que a nadie más. Pero hoy, tal vez vio su verdadero yo por primera vez. No vio su rostro, sino el de Izuna Uchiha mirándola. Todas las decisiones de Naruto, sus dificultades, su dolor, su lealtad, su deber, todo se había llevado a cabo sobre la base de las enseñanzas que había aprendido de Izuna. Eres un buen hombre, Naruto, susurró con una sonrisa orgullosa. Ambos se miraron el uno al otro, transmitiéndose todo lo que sentían con sus ojos. Mikoto no podría evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos ahora, pero él se mantuvo fuerte. Te mereces a alguien mejor que yo. Alguien que te ponga a ti primero antes que a su deber y lealtad, dijo Naruto con amargura. Buena suerte en tu viaje, Naruto Uchiha, susurró. Detuvo todas sus explicaciones o disculpas pendientes al escuchar esas palabras. Lo golpearon como una ola silenciosa que arrasó con su mundo mientras sentía que la conexión que compartían entre ellos se rompía porque ella lo había liberado. Tú también, Mikoto apenas había dicho esas palabras cuando se dio la vuelta para desaparecer. Las lágrimas le arañaban los párpados y sentía un dolor en el pecho. Naruto, él se dio la vuelta rápidamente y marchó directamente hacia ella. Sus labios chocaron entre sí mientras sus lágrimas silenciosas chocaban abiertamente contra sus mejillas. Ambos se devoraron el uno al otro tratando de capturar la última esencia del otro y, al mismo tiempo, preparándose para decirse adiós. Él fue quien rompió el beso suavemente para luego besarle la frente, las mejillas, la nariz, la barbilla como si estuviera memorizando cada parte de ella en su cerebro mientras ella hacía lo mismo por él con los ojos. Cuando se miraron por última vez, él vio la vida que podría haber tenido con ella. Una pequeña casa con dos niños pequeños jugando entre ellos mientras ambos los observaban con sonrisas en sus rostros. De Madara entrando furtivamente por la ventana con regalos en sus brazos haciendo que los niños chillen de alegría y Mikoto dirigiéndole a su cuñado una mirada de advertencia por sus payasadas. De Tajima y Naori sentados junto a toda su familia, deleitándose con sus nietos/sobrinos nietos con sus hazañas pasadas. Se alejó antes de que su resolución pudiera desmoronarse ante ese sueño anhelado. Fin del flashback, se levantó de las escaleras y se secó las lágrimas. Era fácil cumplir con el propio deber cuando no costaba nada, pero más difícil cuando costaba todo. La lealtad era fácil de dar, pero lo más difícil era mantenerla. Las palabras tenían poder pero siempre eran las acciones las que se recordaban. Shizuka había previsto que tomaría 3 decisiones difíciles en su vida, que determinarían no solo su futuro, sino el del mundo. En ese momento, él no le había creído, pero ahora era su elección la que había hecho posible una verdadera paz entre los Uchiha y los Senju. Su elección que ahora estaba a punto de unir a 2 familias de sangre y cumplir el sueño del sabio de los 6 caminos. Si esta era la primera opción, entonces temía lo que le pedirían los otros 2. Ya había sacrificado a su amante, se había arriesgado a la ira de su familia y sus abanderados, y había depositado su fe en una familia que había odiado durante la mayor parte de su vida.
Sea como fuere, se tomó una decisión. Y tuvo que vivir con ello por el resto de su vida. Kurama había dicho que le recordaba al zorro a Indra, el fundador Uchiha tomaría las mismas decisiones que él había tomado. Naruto tenía la sensación de que el hombre no lo haría, tal vez ni siquiera Izuna lo haría, tal vez era lo que lo diferenciaba de esos dos Uchiha. Los admiraba y era como ellos en muchos aspectos, pero dudaba que esos hombres tomaran las decisiones que él había tomado. Con esos pensamientos en mente, salió de la torre para llevar a cabo su elección. Tsunade había estado esperando a que su prometido saliera de su aislamiento autoimpuesto en la torre. No quería decir que no hubiera intentado entrar, pero había sido detenida por nada menos que Shisui Uchiha. Ella se había sorprendido por su presencia e incluso trató de irritarlo por detenerla, pero el hombre tuvo más paciencia que Tsunade y como resultado, fue derrotada. Había pasado más de una hora y nunca había visto a Shisui mover un solo músculo. Lo mismo le pasaba a Itachi, que, si era posible, ni siquiera le había dicho una palabra. Los llamaban guardias familiares. Hombres leales y buenos que habían seguido a Naruto durante años. Si se creían los rumores, los primeros en jurarle servicio a Naruto a pesar de su oscuro pasado. Se dedicaron a él cuando ni siquiera era el futuro líder de los Uchiha y no tenía nada que ofrecerles excepto la desgracia. Si no hubiera escuchado la historia de Naruto, habría considerado que esos hombres eran tontos por seguir a un hombre tan vil. Pero después de escuchar la verdad, supo que habían visto el verdadero valor de su prometido y habían tomado su propia decisión. La hizo sentir un poco celosa. Aunque tanto su pueblo como sus aliados la querían y respetaban, era principalmente porque alguna vez fue la única hija de Utsuma Senju y, más tarde, la única hermana de sus hermanos. A pesar de sus habilidades para luchar y curar, la gente todavía la veía como una princesa y una persona que necesitaba protección. La seguían a la batalla porque era la hermana de Hashirama y no por quien era. Naruto, por otro lado, era todo lo contrario. Nacido en una familia que casi lo odiaba, perdió a sus hermanos a temprana edad, seguido de la pérdida de su respeto y estatus en el clan. Naruto era alguien destinado a ser odiado y olvidado, pero no se había rendido. Con su sentido de lealtad y deber, se reconstruyó a sí mismo desde las cenizas de su vida. Se convirtió en el mejor espadachín de las naciones elementales, inspiró a hombres como la Guardia Pariente a seguirlo, recuperó la confianza y el respeto de su gente a través de victorias y, sobre todo, puso fin a una guerra que había durado miles de años. Probablemente nunca lo diría en voz alta, pero en cierto modo, se sentía pequeña en comparación con alguien así, a pesar de su estatus de princesa. Los rumores no le hacen justicia a tu belleza, princesa, dijo Shisui con una sonrisa amable. Tsunade miró con recelo a Uchiha. Las personas que solían decir esas palabras eran en su mayoría perros hambrientos y lujuriosos, pero ella no podía encontrar ni un rastro de lujuria en esos ojos negros oscuros. Itachi, por otro lado, en realidad parecía aún más desinteresado en su apariencia. Ella miró a estos hombres bajo una luz diferente recordando por qué eran famosos. El lucero del alba al que llamaban Shisui, portador de la espada ancestral Furia que en ese momento colgaba de su cadera. Era el mejor amigo de Naruto y si ella quería desarrollar alguna relación cordial con su prometido y mucho menos con cualquier Uchiha, tenía que convertir a este hombre en su aliado. Eso no era para desacreditar a la sombra silenciosa que observaba cada uno de sus movimientos. Itachi Uchiha la ponía nerviosa de una manera que Tsunade no podía describir. El hombre la observaba como un halcón, pero extrañamente sus ojos no mostraban ninguna emoción. Ni odio, miedo o incluso lujuria. Ese tipo de hombres eran los más peligrosos y si alguna vez intentaba poner un dedo sobre Naruto, la espada de este hombre sería lo último que vería. Había otros miembros de la Guardia Pariente que había visto pero que aún no había conocido. En realidad, fue el asunto de uno de ellos lo que llevó a Tsunade allí para tener una conversación con Naruto en primer lugar. Bueno, no importarán si mi futuro esposo continúa odiándome, dijo Tsunade vacilante, haciendo que Shisui hiciera una mueca. Sorprendentemente, fue Itachi quien habló. Él no te odia, Senju. Odia tu actitud crítica, dijo Itachi rotundamente. ¿Qué? Siseó Tsunade, con una vena sobresaliendo de su frente. Shisui suspiró antes de enviarle a su amigo y compañero de la Guardia Real una mirada de reprimenda que hizo que el chico más joven se callara. Cuando volvió a mirar a la princesa, ella parecía estar a punto de explotar.
Así que este era su infame temperamento, lo que quiere decir es que hay muchas cosas que no sabes sobre Naruto, nuestro clan y aliados por igual. Nuestras facciones han estado en guerra durante mucho tiempo, por lo que es natural que cada lado tenga sus rencores. Pero Naruto está dispuesto a mirar más allá de ellos para que todos podamos vivir. Pero es una calle de doble sentido, explicó Shisui con paciencia. ¿Qué piensan ustedes dos de este tratado de paz? Quiero su opinión, dijo Tsunade con insistencia. Su hermano estaba depositando mucha confianza en Uchiha, llegando incluso al punto de rebelarse contra el Daimyo, que era su fiel aliado. Naruto parecía confiable, pero no importaría si otros Uchiha tenían diferentes ideas sobre la paz. No es nuestro lugar. Confiemos en Naruto, eso debería ser suficiente, respondió Itachi con calma, lo que solo pareció agravar aún más a Tsunade al escuchar el tono desinteresado de Uchiha. No todos los Uchiha quieren continuar con esta guerra sin fin. Algunos de nosotros preferiríamos la paz si se pudiera lograr, es solo que somos extremadamente leales a nuestras familias. Si eligieron la guerra, entonces no podemos dejar que luchen solos y mueran. Es cierto que los Uchiha tienen mucho odio en sus corazones por sus enemigos, pero también es cierto que nuestro clan es uno de los más leales en este mundo. Obstinados, orgullosos, pero leales, explicó Shisui pacientemente, ¿y crees que Naruto puede lograr esa paz? ¿Convencer a Madara y a los demás de que se rindan? Preguntó Tsunade con escepticismo, por lo que había visto y oído de Madara esa era una posibilidad sombría. Observó la mueca de Shisui, lo que solo aumentó aún más sus dudas. Madara ama a Naruto, más de lo que tú o cualquier otra persona pueden imaginar. Tengo fe en que Naruto puede llevar a nuestro lado a la mesa de negociaciones, lo que suceda después de eso depende de las acciones y palabras de ambas partes, reveló Shisui. Eres bastante honesto. Para un Uchiha, dijo Tsunade con una sonrisa irónica. Lo tomaré como un cumplido, asintió Shisui con una leve sonrisa. Está aquí, anunció Itachi. Cuando Naruto salió de la torre, se sorprendió al verla y, a su vez, Tsunade no extrañó sus mejillas aún húmedas. Era toda la confirmación que necesitaba con respecto a sus dudas sobre cierto miembro de la guardia pariente. Al verla, le informó a sus dos amigos que se quedarán atrás, pese a las protestas de Itachi. Aún así, él logró convencerlos y se acercó a ella. Le ofreció su brazo, que ella miró con desconfianza. ¿No estaba un poco ansioso? Sería mejor que nuestro pueblo viera la unidad entre nosotros antes de mañana, explicó simplemente. Fue entonces cuando Tsunade se dio cuenta de que los guardias Senju, bien escondidos, acechaban en los callejones cercanos y los observaban como halcones entrenados. Por eso, sus hermanos estaban preocupados por ella a pesar de la nueva paz. Lo suficiente como para enviar ninjas altamente capacitados para vigilarla, lo que la hizo sentir feliz y amargada al mismo tiempo. Pensar que Naruto vio a través de ellos fue otro punto que Tsunade notó sobre su poder de observación. Ambos caminaban en silencio, él rígido como una roca y ella observando cada uno de sus pasos. Formaban una pareja tan incómoda que ella dudaba que incluso sus leales guardias no pudieran dejar de reírse por lo bajo. A pesar de la incomodidad, ella realmente disfrutaba del silencio porque le permitía mirarlo más de cerca. Su piel era clara como la luz de la luna, lo cual era una marca registrada entre los Uchiha. Sus hombros eran anchos y fuertes, lo que le valió un gesto de aprobación por parte de ella. Sintió la tensión en los músculos de su brazo que estaban conectados con los de ella, pero también sintió la fuerza. Pero era su cabello lo que más la fascinaba. Ella siempre había visto a los Uchiha con extraños cabellos puntiagudos que siempre eran de color negro, tenían formas tan extrañas que muchos Uchiha ni siquiera se molestaban en domesticarlos. Pero Naruto tenía un cabello castaño claro que era tan suave como la seda, un hecho que se mostraba fácilmente con el viento, capaz de alborotarlo en todas direcciones. De vez en cuando, un mechón de cabello se posaba sobre su ojo izquierdo y Tsunade tenía que luchar contra su impulso de quitárselo. Ella se sentía frustrada cuando él nunca la miraba como ella lo hacía con él. «Eres un gran acosador, ¿no?». Se sonrojó al ser sorprendida mirándolo con las manos en la masa. Estaba a punto de soltar una respuesta sarcástica cuando notó que su sonrisa arrogante era muy débil y que sus ojos no eran nada joviales. Era una pobre máscara de normalidad y fortaleza, una que ella vio a través de inmediato. «Bueno, al menos no eres fea», dijo Tsunade inexpresivamente, incapaz de detenerse. Intentó resistirse, pero no lo logró, ya que una sonrisa divertida se dibujó en su rostro.
Tsunade, por otro lado, estaba aturdida. Su sonrisa era muy diferente a todo lo que había visto antes. Cuando sonreía de verdad, sus ojos brillaban con amabilidad y empatía. Sus labios se torcieron para formar una mueca divertida y dos hoyuelos tenues aparecieron en sus mejillas que realzaban su aspecto juvenil. Eso la hizo sonrojarse y apartar la mirada o correr el riesgo de que él la volviera a burlar. Ese debe ser el cumplido más extraño pero entrañable que he recibido, comentó divertido. Bueno, entonces, será mejor que lo tome, respondió Tsunade petulantemente, haciéndole sacudir la cabeza ante sus payasadas. Ambos habían caminado lo suficiente para llegar a una hermosa fuente que tenía un león rugiendo y echando agua de su boca. No sabía si se trataba de algo intimidante o risible. Estos capitalistas tenían un gusto extraño. Con el rabillo del ojo, vio que Chisuya y Itachi mantenían una distancia respetable de ellos. Lo mismo ocurrió con los guardias Senju. Aunque ambos bandos parecían dispuestos a defender a sus líderes jurados si se presentaba la situación, conociendo a Itachi y Shisui, los Senjus estarían muertos antes de que desataran sus espadas. Aún así, decidió olvidar esos pensamientos oscuros y volvió a centrarse en su futura esposa. El término le recordó una vez más lo que había sacrificado para aceptarla en su vida. Tsunade estaba ocupado mirando la extraña fuente que le permitía echar un vistazo. A pesar de su duro comienzo, nunca había dejado de considerarla hermosa. Incluso más que las otras mujeres con las que había estado, para su vergüenza por su capacidad de ver la verdad. Tenía una cara en forma de corazón y un extraño sello en forma de diamante en la frente. No sabía para qué servía, pero en realidad realzaba su belleza. Su piel era más clara que la de él, lo que era decir algo porque los Senjus normalmente tenían la piel oscura, salvo algunas anomalías. Su cabello rubio dorado estaba atado en una fina coleta que le llegaba hasta la cintura. Ni siquiera el sol resplandeciente podía brillar más que su cabello. Su rostro siempre parecía amable y acogedor cuando sonreía amablemente, y amenazador cuando una de sus siniestras y frías sonrisas se apoderaba de él. Pero eran sus ojos los que más lo fascinaban. Esos ojos color avellana tenían tanta vida, tanta felicidad y vibraciones positivas que desbordaban de ellos, lo que era una prueba clara de que ella no estaba expuesta a las cosas que él tenía, lo cual era bueno para el mundo. No podía soportar dos como él. Ese pensamiento le hizo reír a carcajadas. Para su sorpresa, ¿qué pasa?, preguntó con curiosidad. Acabo de darme cuenta de lo diferentes que somos y eso es bueno porque el mundo no puede soportar dos de ninguno de los dos, bromeó. Para su sorpresa, ella también se echó a reír de una manera que habría hecho que la mayoría de las mujeres nobles Uchiha se pusieran rojas de vergüenza. Pero él encontró la risa bastante entrañable, porque era libre y sin modales, algo a lo que la mayoría de los Uchiha siempre se habían visto obligados. Cuando finalmente dejó de reír, la tensión entre ellos se había calmado mucho y se redujo aún más cuando Naruto se ofreció a sentarse con ella en el borde de la fuente. Demostró sus modales al hacer que ella tomara asiento primero antes de tomar uno para él y, mientras estaban cerca, mantuvo una distancia respetable para no hacerla sentir abrumada. Tales cosas menores se le habrían escapado si no hubiera estado con otras mujeres antes y si Naori no hubiera inculcado estos modales en su cerebro durante la última década. Esos pensamientos nuevamente lo hicieron sentir más relajado y a gusto, lo cual fue bueno porque las siguientes palabras que salieron de la boca de Tsunade no fueron en absoluto lo que esperaba escuchar. ¿Hay alguna otra mujer en tu vida? La miró con seriedad, sin ningún rastro de alegría en sus ojos. A pesar de la paz que se respiraba entre ellos, aún no confiaba lo suficiente en ella. Ella lo vio con claridad. No te estoy juzgando, aclaró Tsunade, enviando una mirada de agradecimiento a Shisui, quien le dio una pequeña sonrisa alentadora. Naruto la miró de nuevo, más específicamente a los ojos. Allí no encontró mentiras, lo que lo tranquilizó un poco. Pensó en refutar la pregunta pero decidió no hacerlo considerando que ella lo descubriría tarde o temprano. Era mejor si venía de él. ¿Tú había? Preguntó Tsunade, haciendo una ligera mueca cuando la implicación detrás de su respuesta se hizo clara. Lo terminé. Y no es por ninguna razón que puedas pensar, aclaró Naruto con seriedad. Tsunade tuvo que hacer un esfuerzo para no arremeter contra él. Según su experiencia, los hombres siempre abandonaban a sus amantes cuando encontraban a otras mejores. Y ella no era un personaje menor. Si esa era la razón por la que había dejado a su antigua amante, el consejo de Shisui volvió a su mente y eso le impidió seguir esa línea de pensamiento.
Decidió arriesgarse y lo escuchó. Si bien es cierto que el nuestro es un matrimonio político y que aún no hay amor entre nosotros, eso no cambia el hecho de que no te deshonraré como mi futura esposa, ni a ella manteniendo una relación ilegítima a tus espaldas. Te respeto lo suficiente como para no hacerlo y te amo. Se quedó congelado. La amo lo suficiente como para no hacer eso. No podía creer lo que estaba a punto de decirle a Tsunade, más aún lo que estaba a punto de admitir ante sí mismo. Todo este tiempo, se había negado a creer y solo ahora, cuando Mikoto se había ido debido a sus decisiones, se dio cuenta. Incluso Tsunade lo vio a través de él, aunque nunca logró terminar esa frase. Cerró los ojos esperando ese azote que merecía recibir de ella, pero se sorprendió cuando ella realmente entrelazó sus manos con las de él. Me alegro de que hayas sido honesto conmigo. Atónito, la miró y vio en sus ojos un nuevo respeto por sí mismo. ¿Seguiría existiendo si le mentía? ¿Seguiría existiendo si le dijera que estaba esperando 2 hijos? Ella podría aceptar su anterior aventura, pero él dudaba mucho que aceptara tener hijos con otra mujer. Tsunade Senju no le parecía ese tipo de mujer. Más aún, no podía confiarle ese secreto. Todavía no, y mucho menos la vida de sus hijos. Entonces decidió guardar silencio. No puedo decir si puedo amarte o no, princesa. Pero te daré el respeto y la consideración que mereces como mi legítima esposa, si tú me das lo mismo a cambio, propuso. Esto era lo mejor que podía ofrecerle en ese momento. Tsunade parpadeó, incapaz de entender por qué ella sonreía, y dijo su nombre. Si quieres que nos tratemos como iguales, entonces me gustaría que me llamaras por mi nombre. Así como yo haría lo mismo contigo, Naruto, propuso ella mirándolo esperanzada. Se sintió extraño oírla llamarlo por su nombre. Le provocó una sensación cálida en el pecho, como cada vez que se había burlado de él llamándolo Matarreyes. Y si ella estaba dispuesta a dar ese primer paso, él también lo estaba. Muy bien, Tsunade, dijo con una pequeña sonrisa. Se siente extraño. Nosotros sentados uno al lado del otro de esta manera, tal vez somos los primeros Senju y Uchiha en sentarse así sin hacer amenazas ni cortarse el cuello. Se dio cuenta en voz alta. Su sorpresa fue fácil de ver para él. Reprimió el impulso de decirle que su abuelo le había ofrecido la misma oportunidad al abuelo de ella, una acción por la que su familia fue masacrada. Estaba cometiendo el mismo error. Estaba tan engañado como su abuelo. Solo podía imaginar el infierno que Tajima y Madara le iban a dar por hacer que esta paz sucediera. Sería un milagro si no lo destrozaran a primera vista, y su mejor oportunidad sería convencer a su tía para que le consiguiera una audiencia con esos 2 hombres. Naori era la persona más racional de su familia, e incluso si odiaba a los Senjus como Tajima, haría cualquier cosa para salvar a su gente de la aniquilación. Así que se sentó allí contemplando su fatídico encuentro con su familia mientras mantenía una conversación mundana con Tsunade. No hubo grandes secretos ni confesiones de amor inquebrantables, y definitivamente no fue amor a primera vista. Pero los prejuicios iniciales que tenían el uno contra el otro se suavizaron mucho, lo que a sus ojos fue un logro significativo. Ella incluso decidió llamarlo por su nombre, mientras él hacía lo mismo con ella. Ambos se separaron en este pequeño pero compartido acuerdo mutuo, sintiéndose más a gusto el uno con el otro que hace 2 horas. Shisui y Itachi se acercaron hacia él mientras los Senjus se retiraban tras su princesa. ¿Están listos los hombres?, preguntó Naruto seriamente. Lo son, informó Shisui con confianza. Pero ellos no son felices luchando junto a enemigos contra los que han estado luchando durante 1000 años, señaló Itachi rotundamente, sin andarse con rodeos sobre la verdadera moral. Naruto hizo una mueca, pero no era nada que no hubiera esperado. Bueno, si no descubrimos cómo luchar juntos, dentro de 1000 años nuestros descendientes nos llamarán tontos por no dejar de lado nuestras diferencias ante la esclavitud de los civiles, escupió Naruto. ¿Crees que puedes unir a 2 bandos amargados para que luchen por ti?, desafió Shisui con una sonrisa burlona. Una sonrisa astuta se extendió por los labios de Naruto cuando una idea llegó a su mente con respecto a este problema. No para mí. Naruto miró fijamente al grupo de ninjas que se encontraban frente a él en el vasto campo de entrenamiento. Por lo general, estos hombres y mujeres lucharían para matarse entre sí, pero hoy se encontraron luchando codo con codo. El escenario improbable se podía ver claramente en la forma en que cada ninja miraba con desconfianza al otro bando. Tsunade e Itama también estaban allí para mantener el mando sobre los 2500 Senjus que se unirían a la misión de apoderarse de la capital.
Los ayudaba Naruto, la guardia pariente y 500 miembros de la facción Uchiha, en su mayoría compuestos por Shimura, Namikaze y algunos aliados Uchiha. Juntos, su fuerza podría reunir una fuerza de apenas 3000 hombres que se suponía que se enfrentarían a una fuerza de 9000 guardias reales ubicados por toda la ciudad. Muchos de los cuales eran antiguos ninjas que se unieron a los Daimyo en lugar de servir a ningún clan como individuos. El problema al que se enfrentaba Naruto no era la abrumadora cantidad de enemigos, sino más bien su amplia distribución por toda la ciudad, y tenía la sensación de que ya habría trampas colocadas contra cualquiera que intentara dañar el gobierno de la familia real. Si bien la mayoría de esos 9000 guardias reales eran samuráis o guardias normales a los que los ninjas podían enfrentarse con facilidad, ese hecho se hacía casi imposible para Naruto si sus fuerzas mixtas no se coordinaban o confiaban entre sí en el campo de batalla. Estos ninjas pueden permanecer juntos a regañadientes ahora, pero en el campo de batalla solo protegerían a los suyos, lo que sería un desastre para su bando combinado. Hashirama había llevado consigo a 500 de sus mejores soldados con la promesa de capturar a la familia real. Naruto había ofrecido a algunos de sus hombres para ayudar al líder Senju, pero fue rechazado ya que Hashirama no confiaba en que Uchiha no masacraría a la familia real. Para apaciguar esta negativa, Hashirama le otorgó a Naruto el liderazgo combinado sobre sus fuerzas unidas con Itama, actuando como su segundo al mando seguido por Tsunade. Fue una oferta justa, pero ¿cómo se suponía que iba a liderar a estos hombres cuando ni siquiera podía confiar en que la mayoría de ellos no lo apuñalarían por la espalda? Bueno, este es el riesgo que tomaste, susurró Kurama sarcásticamente. Naruto hizo una mueca pero asintió en señal de reconocimiento. No podía usar la ayuda del zorro o correr el riesgo de reducir a cenizas la ciudad llena de inocentes. Tenía que liderar personalmente a este pequeño ejército, asegurarse de que atacaran solo a los soldados, dejando en paz a los no combatientes y ni siquiera destruyeran sus propiedades. No sería un buen comienzo para el gobierno ninja si en el proceso quemaban las vidas de civiles inocentes. Tantas cosas que un solo hombre debe resolver. Nadie dijo que el deber pudiera ser tan molesto. Con una respiración profunda y comprobando su armadura dorada y su espada una última vez, dio un paso adelante y miró fijamente al ejército reunido. Ya se habían ocupado de los centinelas y los guardias en las secciones más externas del castillo real, mientras que Hashirama estaba ocupado en ese momento abriéndose paso hacia la familia real. Hasta ahora, no se había hecho ningún ruido, pero dudaba que eso siguiera siendo así por mucho tiempo. Yo lideraré este ataque, anunció Naruto claramente para que todos lo escucharan. Sus partidarios lo saludaron con orgullo y estaban dispuestos a luchar por él. Los Senjus y sus aliados, por el contrario, parecían dispuestos a matarlo a golpes con sus duras miradas. Formad, ordenó Naruto, y mientras sus seguidores siguieron la orden al pie de la letra, el otro bando todavía parecía vacilante hasta que una mirada dura de Tsunade los hizo seguir adelante. Itama también dijo algunas palabras de aliento, pero solo lo escucharon los más cercanos a su posición, dejando a la mayoría de su ejército sin saber nada. Naruto suspiró porque esto no iba a suceder antes de una batalla tan importante. Estas personas necesitaban entender lo que estaba en juego en lugar de su antigua rivalidad. Y solo había una manera de lograrlo. Desató una leve fuerza de su chakra, atrayendo toda la atención hacia sí mismo antes de hablar en voz alta para que todos escucharan. Dicen que soy un matador de parientes, lo peor de lo peor. Pero si no tenéis las agallas para luchar contra vuestro enemigo común, eso os convierte a todos en cobardes. Gritó. Kurama sonrió cuando vio que las palabras del chico encendían el frágil ego de cada shinobi. Sus miradas desconfiadas ahora fueron reemplazadas por la ira y el deseo de golpear a Naruto por su insulto escandaloso. Si el chico no cambiaba la situación pronto, muy bien podrían hacerlo. El enemigo nos supera en número y no deberíamos intentar encontrar otra solución con los Daimyo, preguntó uno de los Senjus con amargura. Si luchamos juntos, entonces te mostraré cómo podemos ganar, dijo Naruto apasionadamente. Vio que muchos lo miraban con ojos calculadores. Los Senjus y sus aliados podían odiarlo, pero estaban al tanto de sus victorias pasadas y, a pesar de sus rencores, muchos ahora parecían interesados en escuchar a un comandante probado, incluso si era un Uchiha. Naruto decidió aprovechar rápidamente esta oportunidad de oro y los miró a todos a los ojos. No luches por mí, no luches por Hashirama o Madara.
No luches por la gloria o las riquezas, porque aquí no las conseguiremos. Cada vez más ninjas se acercaban a él con una mirada intensa en sus ojos. No sabía si querían escucharlo o simplemente querían apuñalarlo directamente. Es vuestra libertad e independencia lo que Damillo desea tomar. Son vuestros asentamientos los que quiere gobernar, vuestras familias las que quiere comandar, vuestras mujeres y niños las que quiere dominar. Si os inclináis ante él ahora, vuestros descendientes serán sus esclavos por la eternidad. Vais a ser cobardes y permitiréis que un civil os haga eso. Gritó Naruto con fiereza. Los ojos de todos los ninjas eran tan duros como la piedra. En sus rostros se veía claramente el asesinato sangriento, una ira que ni Tsunade ni Itama habían visto antes. Atónitos, miraron al hombre que había instigado tales emociones en todos los Uchiha, Senju y sus aliados por igual. Naruto desató el amanecer, lo que provocó la sorpresa de muchos que no habían visto una de las armas más antiguas de las naciones elementales. Todos se acercaron aún más al chico de armadura dorada mientras apuntaba su arma hacia la gran capital que se encontraba frente a ellos. Hay 9000 hombres fuertes en esta ciudad, rugió Naruto, su Sharingan cobró vida cuando rugió a todo pulmón, levantando su espada en el aire. Vamos a matarlos. Por primera vez en la historia, Uchiha y Senju lanzaron un feroz grito de batalla que estuvo a punto de sacudir los cimientos de las naciones elementales. Naruto saltó rápidamente a los muros del castillo real mientras miles de ninjas lo seguían. Estaba agradecido de ver que Mikoto seguía luchando por él a pesar de lo que había sucedido entre ellos. Salió de sus pensamientos cuando las alarmas finalmente sonaron en toda la ciudad y el ejército ninja vio a los primeros defensores salir corriendo. Esto va a ser sangriento, dijo Kagami con una mueca. Cientos morirán, hermano, dijo Shisui con voz resignada, mientras observaba a los defensores reales llegar a cada calle. Miles, susurró Kurama. Naruto no se dejó intimidar por todas esas dudas y predicciones sombrías, pero a diferencia de los demás, no tuvo el lujo de mostrar esos pensamientos. Miró a Tsunade, quien asintió con firmeza antes de mirar al ejército ninja reunido. Venid conmigo y tomad esta ciudad. Siguiente capítulo. Capítulo 20 Campo de Fuego. Tsunade, junto con sus compañeros de clan y sus aliados, nunca en sus sueños más locos imaginaron que llegaría el día en que estarían luchando codo a codo junto a los Uchiha y sus aliados. Pero ese día había llegado y esa noche su fuerza combinada de 3000 hombres estaba cargando hacia los defensores de la ciudad más fuerte del mundo. Independientemente de lo que pudiera pensar de los Uchiha, no podía negar el hecho de que sus rugidos eran tan poderosos como los dragones de los que decían descender. Fue suficiente para hacer que los defensores reales se estremecieran mientras formaban una gran línea defensiva. Sus agudos ojos no pasaron por alto a la docena de ninjas en el frente, seguidos por la infantería pesada en el medio y los hábiles arqueros en la parte de atrás. Como las calles eran estrechas, muchos ninjas habían decidido subir a los tejados, pero el enemigo también había situado a sus propios ninjas en el lado opuesto. Era como si el daimyo hubiera entrenado a sus fuerzas para luchar contra los clanes ninja. Fuera como fuese, sus ojos ahora estaban fijos en el que lideraba la carga. Cabalgando sobre su zorro gigante y vestido con su armadura dorada y con el amanecer en la mano, Naruto Uchiha se mostró como un guerrero intimidante. Estaba bastante por delante de su ejército y lideraba la carga con los miembros de su guardia pariente justo a su lado montados en sus propios caballos. El enemigo consideró que el grupo era tonto o suicida cuando los arqueros reales lanzaron una lluvia de flechas de fuego ardiente. Tsunade no pasó por alto los sellos cuidadosamente escritos en esas flechas y tuvo la sensación de que estaban destinados a hacer que las flechas perforaran la armadura de los shinobi. Sin embargo, Naruto y su grupo cargaron hacia adelante a pesar de la lluvia de flechas que descendía sobre ellos. Fue en ese momento cuando el zorro sangriento rugió mientras miraba hacia el ejército de flechas y ni un segundo después toda esa descarga se hizo añicos en polvo metálico. El zorro volvió a emitir un poderoso rugido, esta vez dirigido directamente a la primera línea de los defensores ninja que estaban realizando una serie de sellos manuales. Los ojos de Tsunade casi se le salen de las órbitas cuando vio a casi 2 docenas de hombres y mujeres salir volando por la fuerza de ese rugido. La línea del frente se había agrietado, mientras tanto, Naruto y su escuadrón habían terminado sus sellos manuales, estilo de fuego, misil de llamas de fuego.
los 6 Uchiha lanzaron llamas salvajes y abrasadoras desde sus bocas, que tomaron la forma de misiles de fuego que atravesaron las filas enemigas y quemaron a los desafortunados soldados reales que quedaron atrapados en sus garras. Lo que fue más importante fue que el ataque fue completamente concentrado y evitó que los edificios cercanos se incendiaran. Con sus defensores ninja de primera línea enviados a volar debido al zorro, el ejército real quedó expuesto y se enfrentó a la brutal carga de la guardia pariente. El zorro soltó 9 largas colas de su cuerpo y destrozó a las pobres almas más cercanas antes de enviarlas a volar como si fueran moscas molestas. Los miembros restantes de la guardia de la familia cargaron contra la bestia y acabaron con todos los defensores reales de la línea del frente que tuvieron la suerte de sobrevivir a la ira de la bestia. Para entonces, las fuerzas aliadas habían llegado al campo de batalla y se enfrentaron directamente con las 6 docenas de ninjas del Daimyo, que lucharon valientemente. Su coraje podría haber funcionado si hubieran tenido más número y si no se estuvieran enfrentando a 2 de los clanes más fuertes del mundo y a sus aliados. Tsunade lanzó un poderoso puñetazo contra un ninja lo suficientemente arrogante como para atacarla. En su defensa, el hombre levantó su espada y se sorprendió cuando el arma se rompió contra su golpe, lo que permitió que su mano cubierta de chakra le destrozara el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par con horror justo antes de ser enviado a la mitad de la ciudad, donde se estrelló contra las paredes y se hizo añicos en cientos de diminutos pedazos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras observaba a todos los ninjas mercenarios del Daimyo temblar por el destino de su camarada. Incluso los Uchiha y sus aliados tragaron saliva ante el puro poder de su puño. En lugar de deleitarse con las miradas de asombro y miedo, los agudos ojos de Tsunade se entrecerraron cuando vio 3 grandes ejércitos compuestos por miles de soldados descendiendo hacia su posición desde 3 lados de la capital. «Están intentando encasillarnos. Itama», gritó ella. Su hermano acababa de enterrar su espada en el cuello de una de las kunoichi enemigas cuando se giró al oír su voz. Al ver lo que Tsunade estaba señalando, hizo una mueca. Tsunade vio a su tímido y reservado hermano prepararse antes de mirar a sus tropas ampliamente distribuidas. Si bien era cierto que ella era la segunda al mando de este ejército, Tsunade quería desesperadamente que su hermano recuperara la confianza perdida. Después de su derrota contra Naruto, su reputación había sufrido un duro golpe en el clan y esta era su oportunidad de recuperar el honor perdido. Ella estaba feliz de darle esta oportunidad, pero daría un paso adelante si él no podía hacerlo. Afortunadamente, ver la valiente carga de Naruto había encendido algo del fuego perdido en el corazón del chico Senju mientras levantaba su espada. «Senjus, ven conmigo», gritó. A pesar de sus derrotas pasadas, los miembros del clan de Tsunade siguieron la orden de su hermano y se unieron a él mientras él personalmente lideraba la carga contra el ejército que venía de la plaza de la ciudad. Tsunade miró alrededor del campo de batalla para evaluar la situación. Se sorprendió al ver que Naruto y su escuadrón, junto con la ayuda de 100 Uchihas y Shimura, casi habían aniquilado a la mitad del enemigo en el frente. La guardia pariente había formado un círculo protector alrededor de su líder mientras todos avanzaban hacia adelante cortando a todos y cada uno con sus espadas. Su mirada se dirigió hacia el hombre con el que se suponía que debía casarse y se dio cuenta de que las historias sobre su destreza no eran falsas. Naruto se había bajado del lomo de su zorro, lo que le permitió a la bestia correr hacia adelante y causar estragos. Mientras tanto, el segundo hijo de Tajima estaba canalizando chakra del viento a través de su arma ancestral. Docenas y docenas de guardias reales tenían sus armaduras perforadas, cabezas cortadas, cuellos cortados o extremidades amputadas mientras intentaban detener la fuerza que era Daun su portador. Cualquiera que intentara atacar a Naruto desde su punto ciego, recibiría la cabeza cortada por las espadas de la guardia pariente, siendo los más letales Shizuya y Itachi Uchiha. Ese flanco enemigo fue prácticamente masacrado. Al mirar hacia otro lado, vio que 2 ejércitos seguían cargando hacia sus posiciones desde los mercados y el distrito comercial. Le quedaban aproximadamente 1000 guerreros con ella, ya que los restantes estaban ocupados luchando por Itama y algunos por el lado de Naruto. Kenji, uno de sus antiguos guardaespaldas, se puso inmediatamente a su lado. Este hombre, que ahora tiene unos 30 años, la había protegido cuando era una bebé y ahora estaba allí para ayudarla cuando lo necesitaba. Toma 800 de nuestras fuerzas y detén las fuerzas que se acercan desde el distrito comercial.
Podría haber ninjas entre ellos, ordenó Tsunade. Sí, princesa. Pero ¿qué pasa con la otra fuerza? ¿No estarías en inferioridad numérica? Puedo ver fácilmente 2000 guerreros entre ellos y tú apenas tendrás 200 ninjas de tu lado. Y eso que son luchadores Namikaze que están juramentados ante los Uchihas, advirtió Kenji preocupado. Como dijo Naruto, tenemos que trabajar juntos, además tengo un plan. Ahora vete, ordenó Tsunade, su voz no dejaba lugar a dudas o protestas. Kenji se estremeció, pero le hizo una respetuosa reverencia antes de reunir a las tropas que ella había ordenado y correr hacia el enemigo que se acercaba desde el distrito comercial. El resto de ustedes, vengan conmigo, gritó Tsunade. Los luchadores Namikaze se miraron entre sí primero antes de mirar a Naruto que estaba ocupado en su propia batalla. Lo que probablemente los hizo seguir a un Senju fue la presencia de una docena de Senjus luchando junto a Naruto. Tsunade sonrió cuando se unieron a ella mientras lideraba la carga, sus manos ya se estaban difuminando a través de un conjunto de sellos manuales. Jutsu de invocación. El ejército enemigo se detuvo en seco cuando una enorme babosa apareció justo frente a ellos. Todos miraron a la mujer rubia Senju que estaba parada encima de la criatura y que los miraba con frialdad. Escudos arriba, gritó el comandante real. Los defensores de la capital se unieron y levantaron sus escudos de metal sobre sus cabezas mientras algunos soldados se separaban de sus filas. Katsuyu, fuego, gritó Tsunade, la babosa gigante respiró profundamente antes de disparar una descarga masiva de ácido por la boca. Sin embargo, antes de que el ataque letal pudiera alcanzar al enemigo, los pocos soldados que habían roto filas resultaron ser ninjas que rápidamente golpearon el suelo con las manos. Estilo de tierra, muro de tierra. Tsunade gruñó cuando varias capas de muros de tierra se levantaron del suelo cubriendo a todo el contingente del ejército real de la lluvia de fuego ácido. Katsuyu vertió más del líquido letal, pero tan pronto como atravesó una capa de muro, otra apareció para reemplazar la perdida. Están tratando de cansarla. Tsunade miró a sus propias fuerzas más pequeñas y vio que muchos Namikaze mantenían una distancia segura de la lluvia ácida. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, todos estaban golpeando múltiples kunais explosivos contra las paredes enemigas, pero sus ataques tenían incluso menos efecto que los de Katsuyu. Ella ordenó a su compañero de batalla que detuviera su ataque y esperó a que el enemigo mordiera el anzuelo. No lo hicieron. Las capas de tierra que cubrían el muro seguían en pie a pesar de los mejores esfuerzos de las fuerzas de Tsunade. Una vez que sus fuerzas se cansaran, los 2000 guerreros y ninjas emergerían de ese caparazón y los masacrarían con una cantidad abrumadora de enemigos. Tsunade cargó hacia adelante con un grito de batalla asesino mientras saltaba desde la cabeza de Katsuyu y se dirigía directamente hacia las paredes de tierra. En el aire, dio una voltereta hacia atrás y su pierna derecha, cubierta de chakra, golpeó el centro de la formación de defensa enemiga. Varias grietas grandes aparecieron por toda la pared cuando Tsunade se estrelló contra la estructura con toda su fuerza. Gruñendo furiosamente, atacó la estructura con sus puños furiosos, haciendo que aparecieran más y más agujeros por todas partes. Katsuyu, brecha. Su invocación no dio ninguna respuesta verbal, sino que liberó varias versiones más pequeñas de babosas de su cuerpo que Tsunade atrapó rápidamente en sus brazos. Sin dudarlo, colocó a las criaturas a lo largo de muchos de los nuevos agujeros en la pared de tierra mientras todas comenzaban a derramar ácido de sus cuerpos. Incluso si el enemigo pudiera construir más y más muros para protegerse, la temperatura dentro de la estructura aumentaría muy rápidamente. No pasaría mucho tiempo antes de que se vieran obligados a escapar o morir por el calor insoportable. Tsunade saltó de la pared y ordenó a sus tropas que se dirigieran a los tejados cercanos. Cuando todos estuvieron a salvo, realizó una serie de sellos con las manos antes de golpear el suelo con ellas. Estilo tierra. Cráter estelar. Todo el terreno comenzó a hundirse cada vez más mientras miles de soldados reales gritaban de pánico. Tsunade vio que sus tropas habían tomado posiciones en los tejados y ahora miraban fijamente el suelo que se hundía. Katsuyu, inúndalos ahora, gritó Tsunade con urgencia. La babosa desató otro río masivo de ácido desde su boca, inundando el núcleo del suelo que se hundía primero antes de concentrarse en llenar de ácido las fronteras que escapaban. Tsunade obligó a su invocación a detenerse cuando vio que las paredes enemigas se agrietaban ahora que el calor era insoportable para los realistas.
Estaban a punto de ser cocinados vivos por el calor del ácido que liberaba el Katsuyu más pequeño en sus paredes agrietadas. Las paredes se agrietaron con urgencia y miles de soldados, presas del pánico, salieron corriendo para salvarse. Para su horror, se encontraron en medio de un gran cráter lleno de ácido y la única manera de salir era arrastrándose hacia la calle más alejada. A su alrededor, los shinobi Namikaze los estaban esperando en los tejados más cercanos. Tsunade se armó de valor cuando miró a las tropas Namikaze y luego a los horrorizados realistas. Fuego. Cientos de shuriken y kunais fueron lanzados contra los realistas. Esos soldados aún no se habían dividido correctamente y, por lo tanto, fueron gravemente golpeados por la andanada de armas lanzadas por los precisos ninjas Namikaze. Si eso no fuera suficiente, el ataque de Katsuyu fue el golpe mortal. Tsunade cerró los ojos cuando su invocación desató cantidades masivas de ácido sobre los realistas atrapados. Las almas atrapadas gritaron de horror y agonía cuando su piel comenzó a derretirse ante sus propios ojos. Aquellos en el centro de su formación fueron los primeros en arder vivos. Los pocos que lograron correr hacia la empinada colina del cráter no pudieron escalar mucho más mientras los combatientes Namikaze los masacraban a todos desde sus posiciones superiores en los tejados con la ayuda de bombardeos de kunai. Pasaron largos y dolorosos minutos mientras Tsunade observaba cómo masacraban a todo el ejército enemigo ante sus propios ojos. Hay que reconocer que los realistas lucharon hasta el último hombre e incluso ante la aniquilación siguieron luchando e intentando salir de la trampa mortal. Muchos llamarían locura a sus acciones, pero Tsunade sabía que estaban muriendo por alguien en quien creían. Un enorme río de ácido había inundado todo el cráter y la mayoría de los realistas flotaban sin vida en el líquido, y muchos de sus cuerpos se disolvían lentamente. El hedor era horrible y la mayoría de los muertos habían sido asesinados con ácido antes de que los kunai de los guerreros Namikaze les quitaran la vida. Sus ojos se abrieron de par en par cuando un último grupo de soldados reales cargó directamente hacia ella bajo el liderazgo de su comandante. El oficial tenía quemaduras de tercer grado y su pecho estaba destrozado por kunai, pero había asesinato y determinación en sus ojos. Los ninjas Namikaze reaccionaron rápidamente y desataron otra lluvia de flechas hacia el grupo enemigo. Fueron los soldados reales quienes valientemente intervinieron para recibir los golpes dirigidos a su comandante y se desplomaron sin vida en el río ácido. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par cuando el comandante enemigo llegó al borde del cráter. Estaba casi disolviéndose en el ácido con la mitad de sus piernas destrozadas, sin mencionar el bombardeo continuo de kunai que golpeaba todo su cuerpo. El rugido que soltó el hombre moribundo provocó escalofríos en el corazón de Tsunade, dejándola paralizada mientras el hombre le lanzaba una poderosa lanza con toda su fuerza. Los ojos de la Senju se abrieron de par en par y esquivó el arma que se acercaba justo a tiempo, solo para darse cuenta de que nunca estuvo destinada a ella. La lanza en realidad voló alto en el aire antes de explotar justo al lado del ojo izquierdo de Katsuyu. La criatura gritó cuando el explosivo colocado en la lanza desató una poderosa onda expansiva junto con llamas que consumieron todo el ojo y la mitad de la cara de la criatura. Gritando de agonía, desapareció en una nube de humo para horror de Tsunade. Su mirada asesina se volvió hacia el hombre que había herido a su amiga y vio al hombre moribundo sonriéndole desafiante. Ahora se había hundido hasta las rodillas en el río ácido con su cuerpo convertido en una imagen de un kunai y un shuriken apuñalados. ¡Viva el daimyo! El hombre se hizo explotar con la ayuda de explosivos ocultos dentro de su andrajoso uniforme. Si bien la explosión en sí fue pequeña, la onda expansiva fue amplia y provocó temblores brutales en la mitad de la capital. Tsunade gritó horrorizada cuando docenas de Namikaze cayeron de los tejados después de perder repentinamente el equilibrio debido a una onda expansiva terrible. Sus gritos le desgarraron el corazón mientras todos eran consumidos por el río ácido mientras caían dentro del cráter uniéndose a los soldados reales muertos. La victoria era suya, pero el enemigo no se había rendido sin luchar. Itama Senju perseguía al ejército real junto con sus propias fuerzas. Era una situación extraña que nunca había imaginado que sucedería. En lugar de enfrentarlos abiertamente, los miembros de la realeza habían decidido correr hacia las inmediaciones del castillo del daimyo. Itama no tuvo más remedio que seguirlos o correr el riesgo de darles la oportunidad de prepararles otra emboscada. Al ver el castillo del daimyo, Itama se preguntó si su hermano estaría a salvo.
Hashirama era el luchador más fuerte que había visto jamás y contaba con la ayuda de casi 500 luchadores. Aún así, no podía evitar preocuparse por su hermano y deseaba profundamente que Yamanaka estuviera entre sus fuerzas en ese momento, aunque solo fuera para ayudarlo a saber si su hermano estaba a salvo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el ejército real llegó a las puertas y de repente adoptó una formación similar a la de un Tetsudo. Al observar de cerca, se dio cuenta de que había una delgada barrera que impediría que sus shinobi lanzaran cualquier jutsu desde larga distancia. El daimyo había hecho todo lo posible para que su fortaleza fuera muy difícil de ser atacada por shinobi desde el exterior. Aún así, idear una estrategia de ese tipo no era tarea de ningún comandante civil normal. Itama miró a sus propias fuerzas y vio que tenía aproximadamente 1800 hombres con él, los restantes estaban lejos luchando por su hermana y Naruto. El ejército real tenía aproximadamente la misma cantidad de fuerzas, pero aún así un sentimiento de inquietud estaba surgiendo en el estómago de Itama. Maldijo en voz alta cuando casi 100 Inuzuka impetuosos cargaron hacia adelante sin previo aviso. Itama les gritó que regresaran, pero ya era demasiado tarde porque de repente aparecieron docenas de arqueros en los muros del castillo. Fue una trampa. La fuerza Inuzuka se dio cuenta demasiado tarde de su propia locura y pagó por ello con sus vidas cuando los arqueros reales los destrozaron sin piedad con cientos de flechas. El ejército real vitoreó cuando todos los Inuzuka y sus perros ninja fueron masacrados. De repente, dos de las otras puertas del castillo real se abrieron e Itama se puso rígido. De la puerta oriental surgieron cientos de soldados de caballería. A juzgar por sus armaduras, eran samuráis veteranos entrenados para luchar contra shinobi. De la puerta occidental, surgieron dos pelotones enteros de enormes elefantes de guerra con docenas de arqueros montados sobre las bestias. Si eso no fuera suficiente, de la retaguardia de Itama surgieron cientos de combatientes civiles armados con espadas ligeras, hachas y cualquier arma que pudieran encontrar. Los defensores de la ciudad estaban sedientos de sangre de aquellos que habían amenazado el gobierno de su líder. La fuerza shinobi se rindió y comenzó a tomar cualquier pequeña protección que pudieron encontrar mientras una descarga tras otra de flechas mortales comenzaron a llover sobre ellos. Itama quedó atrapado entre el martillo y el yunque de las fuerzas enemigas, fabricados con gran habilidad. Al mirar hacia los muros del castillo, se sorprendió al encontrar a un comandante de Nara que lo observaba con calma. Se decía que los Nara eran los mejores estrategas de las naciones elementales y que todo su clan había sido leal al daimyo del fuego durante generaciones. Ahora estaban devolviendo esa lealtad cuando el daimyo más la necesitaba. No tenemos ninguna oportunidad. Gritaron varios shinobi aliados. Itama tenía que pensar rápido o se arriesgaba a la aniquilación de toda su fuerza. Si los mataban allí, no importaría cuán fuertes fueran Naruto o Tsunade porque serían masacrados contra este ejército organizado dirigido por un comandante Nara capaz. Con solo mirar a los elefantes de guerra que cargaban, su corazón se detuvo varias veces. A las bestias no les importaba si pisoteaban casas de nobles o aplastaban a algunas almas desafortunadas que se interponían en su camino. Sus colmillos anchos y peligrosos acababan rápidamente con cualquier humano que tuviera la audacia de detenerlos. El ejército real que se encontraba en la puerta avanzaba lentamente, dejando aún menos espacio para que las fuerzas de Itama pudieran maniobrar. No había edificios altos cerca que los shinobi pudieran usar para escapar, solo casas pequeñas pero lujosas que los elefantes de guerra podían destruir fácilmente. Su ejército estaba vacilante y ninguno de los miembros de su familia estaba allí para salvarlo. Era solo él. No sabía de dónde venía ese coraje pero miraba a sus luchadores. «A mí», gritó valientemente. A pesar de la terrible situación, cientos de Senjus se reunieron a su alrededor seguidos por muchos Sarutobi y algunos Inuzuka que aún quedaban. Los pocos Uchiha claramente ya no querían seguirlo, pero al ver que no había otra opción, hicieron lo mismo. Los Uchiha usan el fuego para romper la carga de caballería. Inuzuka, cargarás conmigo hacia las puertas para atraer la atención de los arqueros y alejarla de los Uchiha. Senjus y Sarutobi, bloqueen a los elefantes con ataques de tierra y agua. Desenvainó su espada y respiró profundamente antes de observar cómo el ejército real, muy organizado, se acercaba y los arqueros estaban listos en los muros del castillo. Si este plan iba a funcionar, él tenía que tomar la iniciativa como lo haría un verdadero líder. «Sígueme»,
Itama fue el primero en avanzar y los valientes rugidos de los luchadores Inuzuka le indicaron que estaban siguiendo su ejemplo. Tal vez fue la visión de él cargando valientemente contra el ejército enemigo o alguna nueva motivación. Itama se alegró de ver que sus fuerzas recuperaron algo de su vigor y corrieron para llevar a cabo los objetivos que le había asignado. No podía pensar en el fracaso en este momento mientras terminaba de realizar una serie de sellos manuales. Estilo relámpago. Servo relámpago. De sus dedos, Itama desató rayos gigantescos que pronto tomaron la forma de varios ciervos enormes con altos cuernos del mismo elemento. Los Enju eran conocidos por su furia y no había otro animal que Itama encontrara más apropiado para representar su rabia. Las bestias rugieron y cargaron hacia adelante, cacareando devastadores rayos a través de la barrera que protegía a las fuerzas reales en la puerta. En cuestión de segundos, esta se hizo añicos y los ciervos cargaron a través del enemigo defensivo. Las bestias no estaban solas ya que Itama escuchó otro grito, Gatsuga. La fuerza Inuzuka y sus perros ninja se unieron para lanzar devastadores ataques tipo tornado que perforaron enormes agujeros en la formación enemiga y masacraron a cientos de soldados reales en el lugar. Aquellos que sobrevivieron al enfrentamiento pronto fueron destrozados por los hambrientos perros ninja. El hijo de su amo se unió a ellos en la matanza, destrozando a las fuerzas enemigas y vengándose por el asesinato de sus camaradas. Itama bloqueó la espada de un soldado real y desvió una lanza dirigida a sus costillas. Dándose la vuelta en un semicírculo, abrió instantáneamente las entrañas de una docena de soldados reales que intentaron acorralarlo. Entrecerró los ojos cuando vio a varios perros Inuzuka y a sus amos siendo abatidos por el intenso fuego de los arqueros reales en las murallas. Con un poderoso rugido, saltó alto en el aire y desató una lluvia de kunai directamente hacia las paredes del castillo. Sonrió satisfecho cuando las etiquetas explosivas de los kunai explotaron, destrozando un tercio de los muros del castillo y enterrando vivos a muchos arqueros. Varios otros fueron alcanzados por la explosión y perdieron sus extremidades, algunos se incendiaron y ahora corrían despavoridos, esparciendo el elemento mortal entre sus desorganizados camaradas, creando aún más estragos. Itama se sintió aliviado al ver a los Uchiha formando una sola línea contra la caballería pesada de samuráis que se acercaba. Sus manos se movían sincronizadas mientras todos desataban su ataque al mismo tiempo, estilo de fuego. Muro de llamas de fuego. Una monstruosa ola de fuego fue desatada por el Uchiha que rugió furiosamente mientras cargaba directamente hacia la caballería entrante. Quemó casas e incluso las paredes del castillo, derribando a muchos más arqueros en su carrera por alcanzar su objetivo. Los caballos entraron en pánico al ver el fuego que se acercaba y patearon a docenas de jinetes que estaban a sus espaldas. Los samuráis en el medio y la retaguardia tuvieron que controlar instantáneamente a sus propias bestias cuando su línea del frente entró en pánico y colapsó. Comenzaron a darse la vuelta para huir del furioso muro de fuego, pero fueron demasiado tarde ya que las llamas los consumieron en cuestión de segundos. Itama se encontró aplaudiendo junto a los Uchiha mientras toda la caballería samurái era consumida por las llamas. Los guerreros dragón rugieron antes de reincorporarse a la batalla en las puertas para ayudar a los Inuzuka a masacrar a los cada vez más reducidos soldados de infantería real. Los arqueros de la muralla estaban casi muertos, arrojados desde las murallas, enterrados vivos o heridos. Los pocos que aún quedaban con vida estaban haciendo todo lo posible para aplastar a las fuerzas enemigas, pero no pudieron tener un impacto decisivo. El comandante Senju continuó luchando contra sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo mientras se preguntaba sobre el plan de batalla. Inicialmente, ambas facciones acordaron que solo la familia del daimyo debería ser capturada en secreto y el castillo real debería ser tomado. Eso habría sido suficiente para tranquilizar a los miles de defensores de la ciudad, ya que no atacarían hasta que el enemigo tuviera a su señor feudal como rehén. Pero Hashirama señaló que, si bien los defensores no atacarían, seguramente rodearían a las fuerzas ninja, impidiéndoles irse o impidiéndoles que alguien viniera en su ayuda. Dejar a esos soldados solos también planteaba el riesgo de que pidieran refuerzos y provocaran que los civiles comunes se rebelaran. Ningún ejército ninja podría enfrentarse a más de 150.000 civiles y casi 9.000 soldados altamente entrenados. Fue por eso que se decidió no solo capturar a la familia real, sino también someter a la guarnición de la ciudad que permitiría a los ninjas asumir el control completo sobre la capital. Pero este plan tenía varios defectos fatales.
El más importante fue que los ninjas habían subestimado la habilidad, tenacidad y lealtad no solo de la guarnición de la ciudad, sino también de los civiles leales al daimyo y ahora se encontraban atrapados. El segundo error fue el hecho de que el daimyo no solo había preparado su ciudad, sino también sus fuerzas para luchar contra las fuerzas ninja entrenadas. La presencia del comandante de Nara solo añadió más problemas a los ninjas. Su intervención podría ser la razón por la que la bandera del ejército ninja aliado aún no había ondeado en lo alto del castillo. El tercer error fue la presencia de fuerzas especiales ocultas en forma de caballería samurái y elefantes de guerra que el daimyo había logrado ocultar de los ninjas durante mucho tiempo. Mientras tanto, la caballería samurái fue derrotada, y Tama no pudo evitar observar con horror cómo los elefantes de guerra continuaban su ataque a pesar de enfrentarse a enormes maremotos de agua lanzados por los Senju. Los guerreros Sarutobi arrancaron todo el suelo con la intención de hacer que los elefantes entraran en pánico, pero en lugar de eso, la bestia atacó frenéticamente sin pensar en su propia supervivencia. Fue entonces cuando el comandante Senju notó las sombras que se extendían desde la parte superior de la bestia hasta sus piernas. Ahora se reveló que quienes controlaban a las bestias eran los aglutinadores de sombras de Nara apoyados por escuadrones de arqueros. Cientos de ninjas fueron aplastados vivos o enviados a volar a través de la ciudad cuando los elefantes de guerra se estrellaron contra sus líneas. Se movían más rápido y salvajemente que cualquier animal de su especie, lo que era otra prueba del buen control de los Nara. Los ninjas Senju Sarutobi que tuvieron la suerte de sobrevivir a la furia de las bestias se encontraron siendo masacrados por la lluvia de flechas lanzadas por los arqueros enemigos a lomos de elefantes. Itama agarró una lanza cercana y rápidamente hizo 10 clones terrestres de sí mismo. Frente a sus ojos, cientos de sus combatientes estaban muriendo de forma horrible. Lo habían seguido en este peligro y, como su comandante, era su responsabilidad dar un paso al frente. No más huidas, no más acobardarse a la sombra de sus hermanos. Tenía que actuar. El joven Senju y su fuerza de clones avanzaron y tomaron posiciones a varios metros de distancia de los elefantes que atacaban. Los Nara lo vieron al instante y concentraron toda su fuerza en su dirección. Itama respiró profundamente y controló sus nervios mientras ordenaba a sus clones que levantaran sus lanzas mientras él hacía lo mismo. «Tranquilos», gritó Itama, mientras las bestias aplastaban a unos cuantos más de sus hombres. «Espera», ordenó de nuevo, mientras sus propios clones tragaban saliva porque las bestias estaban a punto de alcanzarlos. «Derribamos a los jinetes». Apenas había dado la orden, Itama arrojó su lanza recubierta de chakra directamente hacia quien asumió era el oficial de Nara que lideraba esta carga. El ninja enemigo, al darse cuenta de la amenaza, se apartó instantáneamente del camino, pero a su vez perdió el control y su elefante se estrelló contra el que estaba a su derecha. Fue como si se hubiera desatado un maremoto, ya que uno tras otro los elefantes de guerra comenzaron a chocar entre sí. Todos cayeron al suelo sin gracia, enterrando a la mayoría de sus jinetes, incluidos los oficiales de Nara. Los pocos que lograron permanecer en pie fueron derribados por la lluvia de lanzas de chakra lanzadas por el ejército de clones de Itama. Tanto las fuerzas ninja como la realeza quedaron atónitas ante la demostración de valor y habilidad de un tal Senju. Itama no se dio por vencido y desenvainó su espada y cargó valientemente contra las bestias caídas con la intención de asegurarse de que ellas y sus amos nunca volvieran a levantarse. Los supervivientes Senju y Sarutobi estaban más que inspirados por el coraje de su líder y lo siguieron. Cuando acabaron con los elefantes y sus jinetes, Itama se encontró frente a otro grave problema. Apretó los dientes con ira y frustración cuando vio que el comandante Nara del castillo había llegado personalmente fuera de las puertas. Con su atadura de sombra, ya había tomado posesión de los cuerpos de al menos 10 Uchiha y 3 Inuzuka junto con sus perros. Estaba haciendo que atacaran a las fuerzas restantes de Itama, creando más confusión y permitiendo que los soldados de infantería y arqueros reales restantes causaran más bajas. «Matemos a ese bastardo rápido», propuso uno de los Senjus. «Antes de que caiga se asegurará de masacrar a los Uchiha e Inuzuka bajo su control», advirtió Sarutobi frustrado. «¿A quién le importa? Que mueran esos bastardos dragones», gritó otro Senju. «¿Qué pasa con los Inuzuka? ¿Son nuestros aliados o eres lo suficientemente cobarde como para dejarlos morir voluntariamente?», gritó otro.
El caos se desató entre sus fuerzas divididas y cada ninja propuso sugerencias cada vez más radicales. Pero si algo tenían en común era el hecho de que, por el precio de la vida del comandante Nara, los Senju y Sarutobi estaban dispuestos a sacrificar a todos los Uchiha de sus fuerzas. Este era exactamente el tipo de escenario sobre el que Naruto les había advertido. Uno que podría amenazar toda su misión y hacer que todos murieran. «Cállate y sígueme», gritó Itama furioso. Nunca había usado un tono tan asesino en toda su vida. Pero ahora no le importaba. Sus hombres se estremecieron al ver la furia cruda que ardía en sus ojos. No podía creer el descaro de sus propios hombres. Había luchadores Namikaze luchando junto a su hermana. Si esos abanderados Uchiha podían dejar de lado sus diferencias y trabajar codo a codo con la propia Tsunade, entonces estos hombres no tenían motivos para traicionar a sus aliados. Hashirama nunca lo perdonaría si dejara que sus aliados murieran innecesariamente. Sobre todo, Itama nunca podría perdonarse a sí mismo si no detuviera esto. Cuando cargó contra las últimas fuerzas enemigas, el comandante de Nara lo notó de inmediato y se aseguró de enviar a todos los Uchiha e Inosuke bajo su control directamente hacia Itama. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del Senju cuando decidió seguir el ejemplo de Naruto. Habiendo experimentado personalmente el poder detrás de este movimiento, sabía cuánto necesitaba aplicar su poder. Cuando los luchadores Uchiha e Inosuke se acercaron a él, Itama disparó rayos de sus manos, golpeando a cada uno de ellos en partes no vitales del cuerpo, pero con suficiente fuerza para electrocutar sus cerebros. El comandante Nara hizo una mueca cuando sus peones cayeron inconscientes con quemaduras menores. El shock en su sistema neuronal fue suficiente para hacerlos desmayarse. Naruto había usado más de una cantidad peligrosa en Itama. Afortunadamente para el joven dragón su antiguo enemigo no era tan vengativo o su gente estaría muerta esta noche. Los dos ejércitos se enfrentaron entre sí cuando Itama alcanzó al comandante de Nara. Era mayor que él por al menos unos pocos años y su rostro estaba desfigurado por feas cicatrices que demostraban que había enfrentado más guerras que Itama en años. Itama sabía que Nara lo obligaría a participar en un combate a larga distancia para intentar capturarlo con su técnica de atadura de sombras. Su única opción era acercarse rápidamente y acabar con el hombre. Justo cuando estaba a punto de moverse, sus ojos se abrieron en estado de shock. Uno de los perros Inosuke saltó de la nada y destrozó brutalmente la cabeza del comandante enemigo de una manera sangrienta. El cuerpo sin cabeza se desplomó sin gracia en el suelo. Los restos de las fuerzas reales solo pudieron observar con desesperación cómo su comandante era brutalmente asesinado en el caos. Si eso no fuera suficiente para quebrar su moral, la cacofonía de los cuernos de guerra y un grito de guerra muy familiar destrozaron su último coraje. Fuego y sangre. Los gritos de guerra se podían escuchar incluso a lo lejos de las puertas porque los gritaban miles de guerreros sedientos de sangre. Itama sabía que esto podría pasar, pero nunca imaginó que esos malditos dragones aparecerían. Cualquiera que sea el milagro que ocurrió, fue el clavo de la muerte para la realeza porque Madara Uchiha estuvo aquí con todo el ejército Uchiha. Tajima vio a su hijo mayor desmontar de su caballo y pronto se vio rodeado por varios jefes de clan. El patriarca Uchiha podría haber tomado la iniciativa, pero su gente había elegido a Madara como su Hokage. Este era el momento de que su hijo demostrara a su gente que su fe no estaba fuera de lugar. Todos quedaron atónitos cuando recibieron el mensaje urgente de Naruto indicando que el conflicto era inminente ya que el Daimyo ya había estado tomando medidas para tomar a Naruto como rehén en el momento en que los Uchiha se negaron. Madara marchó con todo su ejército con fuerza y rapidez hacia la capital antes de que la realeza pudiera poner una mano sobre su último hermano. Fue un error. Tajima echó un vistazo a su vasto ejército y vio que casi un tercio de sus combatientes estaban cansados después de haber corrido desde el río hasta la capital en un lapso de 2 horas. Un viaje que normalmente llevaría 8 horas. Aunque los veteranos parecían un poco cansados, todavía estaban lo suficientemente preparados para luchar. No se podía decir lo mismo de sus combatientes más inexpertos y jóvenes, que parecían estar a punto de caer muertos. Ahora tenían que sitiar la ciudad más poderosa del mundo con tanta fuerza. Aún así, Tajima sabía que no podía tomar las decisiones de Madara por él o el niño nunca aprendería a liderar. Sus victorias o derrotas debían basarse en sus decisiones y no en las instrucciones de Tajima. Aún así, deseaba que el niño mostrara moderación en el futuro.
Si bien era cierto que la vida de Naruto estaba en peligro, el niño no estaba solo. Tenía a 500 de sus más leales vasallos con él, que lo defenderían hasta la muerte si el daimyo hacía cualquier movimiento contra él. Pero Madara no escuchó, su amor por su hermano anuló su sentido racional de cómo dirigir adecuadamente a su ejército. A pesar del error táctico, Tajima no podía culpar abiertamente al chico porque sería hipocresía ya que estaría haciendo lo mismo que Madara si fuera Naori en la situación de Naruto. Ordena a cualquier luchador de nuestro ejército que tenga una invocación aérea que llame a su bestia. Enviaremos una pequeña fuerza que abrirá las puertas. Ordenó Madara. Shinobura me asintió recatadamente en señal de confirmación mientras salía a buscar a dichos ninjas. Que los maestros del Jutsu de Kurama empiecen a trabajar en desactivar los sellos de las murallas de la ciudad que impiden que nuestros ninjas las escalen. Si eso falla, destrozaremos esas malditas murallas. Gritó Madara furioso. Okage-sama, ¿por qué no llegan defensores para detenernos? Preguntó Reina Mikase con sospecha. Madara miró las altas murallas de la ciudad y activó su Sharingan. Era cierto que no había defensores ni siquiera en 1 centímetro de esas murallas. Debería haber una guarnición de la ciudad entera lista para recibir a su ejército a primera vista. Cerró los ojos y dejó fluir sus sentidos. Al principio no había nada, pero a medida que se concentraba más, percibió la perturbación, el sonido del acero chocando, los gritos de los muertos y los moribundos. Ya están atacando a mi hermano. Siseó Madara asesinamente. Se volvió hacia su más leal abanderado y vio que el hombre lo miraba con plena confianza. Destruyan estos malditos muros. Y consíganme un maldito pájaro, voy a entrar. Ordenó Madara. Tajima rápidamente dio un paso adelante para intervenir. Madara, no te apresures. Naruto puede cuidar de sí mismo por un tiempo y tú necesitas liderar a este ejército a través de este asedio. Rompe las puertas o escala los muros, lo que sea que hagas, no abandones a tus fuerzas en la tarea y te apresures de esa manera, reprendió Tajima, pero aún así eligió cuidadosamente sus palabras para no disminuir la autoridad de su hijo frente a todos sus aliados. Un asedio tardará demasiado en romperse. ¿Cómo puedo dejar a mi hermano ahí afuera para que muera? Preguntó Madara preocupado. Tu amor por tu hermano será tu fin algún día, Madara. Tajima deseaba desesperadamente decirle esas crueles palabras a su hijo por haber cometido un error tan grave, pero tuvo que contenerse y pensar en cómo convencer a Madara de que actuara como un líder y no como un hermano mayor preocupado. No va a ser un asedio, Okage-sama, susurró Reina Mikase. Madara y Tajima se giraron para ver qué había hecho que el líder Namikaze se pusiera tan pálido. La voz les llegó primero antes que la vista, los líderes Uchiha y su ejército de 10.000 hombres solo pudieron observar consternados como miles de caballos salían del bosque. Todos ellos llevaban estandartes reales, pero era el que los lideraba el que los hacía temblar. Un ciervo. En los miles de años de guerras entre clanes, tanto los Uchiha como los Senju habían intentado en numerosas ocasiones ganarse la lealtad de un clan por la fuerza, negociaciones, sobornos y amenazas. Todos los intentos habían terminado en un rotundo fracaso. Sin importar su poder, número o guerreros habilidosos, ningún jefe de clan Uchiha o Senju había sido capaz de poner de rodillas a este clan. Se convirtió en una tarea imposible cuando dicho clan juró lealtad al daimyo y recibió su protección, dejándolos fuera del alcance de sus enemigos. No eran los luchadores más fuertes del mundo, pero tenían un poder que ni siquiera Tajima podía descartar. El jefe del clan Uchiha apretó el puño cuando vio a Daen Nara a la cabeza de este ejército que solo parecía crecer más y más a medida que más y más luchadores reales salían corriendo de los bosques. Al menos 5.000 soldados de caballería samurái, 3.000 arqueros, 12.000 soldados de infantería y otros 6.000 combatientes mixtos que portaban los emblemas de los ejércitos shogun o mercenarios. Entre este vasto mar de fuerzas reales, también había casi 4.000 combatientes de Nara que se apresuraban hacia el campo de batalla. Era una trampa y todos cayeron en ella. Tajima sonrió amargamente ante el ingenio del hombre al que iba a derrocar. Con una mano ofreció la opción de la esclavitud y con la otra preparó una espada para clavarla en el corazón de sus enemigos si se negaban. La mencionada espada era todo el ejército real liderado por el clan Nara que ahora rodeaba a los enemigos de la familia real.
Naori miró a su hermano alarmada, incluso si no era una estratega militar sus ojos podían ver que el ejército Uchiha de 10,000 hombres ahora se enfrentaba a un ejército real de 30,000 hombres del Daimyo liderado por uno de los clanes más temidos del mundo. Literalmente tenían la espalda contra la pared frente a un enemigo que los superaba en número 3-1, lo que no tenía en cuenta las criaturas invocadoras que se desatarían, los trucos desagradables que definitivamente jugarían los Nara o la posibilidad de que los defensores de la ciudad los atacaran por la espalda. El ejército Uchiha ahora estaba atrapado entre el martillo y el yunque. El rostro de Madara permaneció inexpresivo durante varios momentos, mientras sus seguidores lo miraban esperando una orden. Y entonces el recién nombrado Hokage sonrió con sorna. Naori se estremeció cuando Madara desató su espada y su Gunbai al mismo tiempo. Siguiendo su ejemplo, casi todos los Uchiha que amaban a Madara desataron sus armas, obligando a sus aliados a hacer lo mismo. Miró a Tajima para detener esta locura, ya que sin importar su habilidad o coraje, todos serían masacrados aquí hasta el último hombre debido a la gran cantidad de enemigos que habían traído consigo. Pero entonces se dio cuenta de que ya se habían rebelado contra el Daimyo, si se rendían ahora mismo su destino sería peor que la muerte. Miró a la capital y solo pudo rezar por la seguridad de su sobrino atrapado porque no parecía que pudieran ayudarlo pronto, si es que alguna vez lo hacían. Ni siquiera Kami pudo salvarlos de su perdición, pero eso no impidió que Naori desatara su propia espada mientras Madara avanzaba y se le unían miles de sus fuerzas. Mostrémosle a estos débiles cómo bailar. Gritó Madara riendo, mientras su sed de batalla se apoderaba de él. Aunque los Uchiha entendieron la broma y se rieron como su líder sediento de sangre, sus aliados solo pudieron prepararse vacilantemente mientras el ejército enemigo comenzaba a extenderse para rodearlos. Ambos ejércitos ahora se lanzaban uno contra el otro en un poderoso enfrentamiento que pronto cambiaría el curso de la historia para ambos bandos. Hasta que miles de guerreros de ambos bandos perdieron el equilibrio cuando un temblor enorme recorrió la tierra. Al instante siguiente se escuchó el sonido monstruoso de una explosión horrible que envolvió instantáneamente todo el campo de batalla en polvo y humo. Madara y Tajima se detuvieron mutuamente para no caer. Cuando estuvieron seguros de dónde estaban, miraron hacia atrás, desde donde había venido la explosión. Toda la zona cercana a las murallas de la ciudad estaba ahora envuelta en polvo y escombros. Sin embargo, Madara con su Sharingan vio lo que otros no vieron y se quedó paralizado. Su conmoción pronto se contagió a su familia y a todo el ejército. Incluso las fuerzas enemigas que antes confiaban en su victoria ahora comenzaron a dar varios pasos atrás con horror. Cuando el polvo se disipó, un poderoso rugido sacudió todo el paisaje. Un rugido que no se había oído en 1000 años. Naori cayó de rodillas al ver la monstruosa sombra salir del polvo. Lo primero que notaron todos fue su enorme tamaño y sus ojos demoníacos que los miraban como si fueran molestos insectos. Sus enormes 9 colas se desplegaron en todas direcciones, amenazando con aplastar toda esta tierra de un solo golpe. Pero lo que hizo que casi la mitad de ambos ejércitos cayeran de rodillas no fue el tamaño de la bestia, pero el odio y la ira interminables amenazaban con quemarlos a todos en un infierno sin fin. No, lo creo, todo, esta vez, susurró Tajima con asombro. Madara fue el primero en ver un destello brillante en la parte superior de la bestia con su Sharingan. Nunca podía dejar de reconocer esa espada ni tampoco podía dejar de reconocer al hombre con armadura dorada que llevaba el dragón en el pecho. El guerrero solitario miraba con expresión asesina al ejército real. Abihu, susurró Naori con miedo. Naruto, la declaración de Madara sorprendió a todos los jefes de clan y ninjas por igual, ya que todos vieron al hijo menor de Tajima de pie sobre el enorme zorro de 9 colas. Y sus ojos eran tan fríos como el hielo. Todos observaron cómo el joven dragón levantaba su espada y la apuntaba directamente hacia la figura aturdida de Daen Nara, el comandante enemigo. No se pronunció ninguna palabra, pero el mensaje fue claro. La respuesta del comandante del ejército real sería reflexionada por los historiadores durante varios siglos, porque en lugar de hacer lo que la mayoría esperaría de un Nara en esta situación, Daen se levantó del suelo y agarró una espada cercana, apuntándola con calma directamente a Naruto. Ningún historiador ni shinobi olvidaría jamás las palabras del joven dragón, al cargo, Kurama. Siguiente capítulo.